Bueno, buenas tardes otra vez a todos. Aquí volvemos en la jornada de tarde. Volvemos a retomar ya un poco el camino de los gestores y vamos a hacer la mesa que es gestión del dolor crónico. Es necesario un cambio. Para ello contamos con tres personas de alto nivel que nos van a permitir hablar de cambios o gestión sanitaria del dolor en la macro, en la micro y en la mesogestión. Y contamos primero con Julio de las Heras, que es el coordinador de la Estrategia de Cronicidad del Sistema Nacional de Salud, del Ministerio de Sanidad y Política Social. Oye, esto me está agobiando, ¿eh? Después nos hablará Alberto Pardo, que es subdirector general de calidad del SERMAS y un ponente habitual en nuestros cursos del Escorial. Todos los años viene a hablarnos porque es un gustazo oírle. Y posteriormente contaremos con Carlos Mur. Carlos Mur seguro que lo conocéis todos, es médico psiquiatra, ha trabajado tanto en gestión como en clínica y actualmente ejerce un cargo en el Comité Ejecutivo de SEDISA y es profesor de la Universidad Internacional de Cataluña. Bueno, pues yo no quito más tiempo. Julio, por motivos logísticos, nos va a presentar en online. Hola, Julio. ¿Qué tal? Encantada. Así que nada, pues Julio, nos vamos a bajar para poderte oír y en cuanto estemos abajo, empiezas. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Lo siento por no haber estado en el Escorial, pero bueno, desde el Ministerio se quiere todavía fomentar, o mejor dicho, que no fomentar nuestra presencia en eventos de forma presencial y bueno, siento lo que pueda ocasionar esta presentación más telemática. Como ya ha comentado Concha, pues yo estoy a cargo de la coordinación técnica de la estrategia de cronicidad en el Ministerio. Ha sido muchos cambios que se han surgido en el Ministerio. Yo hace casi un año, menos de un año, estaba también trabajando en una asistencial y ahora me encuentro en esta parte también como muy interesante y complementaria a lo que he estado haciendo prácticamente casi toda mi vida. Dentro de cómo voy a organizar la presentación, pues desde una mirada más macro o a vista baja lo que se tiene desde el Ministerio con todo lo que es la población del Sistema Nacional de Salud, pues comentaron y me parece como muy relevante pues hablar sobre algunos datos macros que probablemente se hayan comentado, habiendo en otros años desde SER se ha organizado muchas cosas que son un poco redundantes, pero bueno, a veces hay que repetir muchas veces la misma cosa pues, por la consolidación de los datos. Voy a tocar temas de seguridad social, sobre incapacidad temporal, la encuesta nacional de salud y luego la base de datos, sobre todo de atención primaria relacionado con el dolor. Pues por empezar con la encuesta nacional, sabéis que la encuesta nacional se hace quinquenalmente, cada 5 años, y entre medias hace la encuesta europea, que es muy parecida. Y una de las preguntas que se hace es sobre 32 trastornos crónicos prevalentes. Se pregunta a la población si en los últimos años ha tenido algún tipo de trastornos y si ha sido así diagnosticado con el PET. Tiene que tener esas dos partes, lo que le haya padecido y que también haya sido diagnosticado por un profesional de la salud. Pues bien, entre los trastornos crónicos más prevalentes aparecen estos tres primeros: el dolor de espalda crónico lumbar, el cervical y la migraña o dolor de cabeza, pues como unas entidades muy relevantes y prevalentes. Pues ya empieza a aparecer, que aparecerá en todos los momentos, pues esa diferencia. En la siguiente diapositiva, que se va a hacer la parte de animación, cuando se pregunta a la población, yo creo que esto es relevante, porque son complementarias y siempre dan un sentido sobre la magnitud del problema, aunque bueno, os voy a convencer a vosotros que estáis muy convencidos del tema, pero creo que es muy relevante volver a insistir sobre este tema. Cuando se pregunta a la población de toda España, en este muestro que es la encuesta nacional, sobre si ha padecido algún tipo de dolor físico en las últimas 4 semanas, pues prácticamente la mitad de las personas mayores de 15 años comentan que han tenido algún tipo de dolor. Es más llamativo en las mujeres siempre y esta parte de la intensidad del dolor aumenta con la edad y también aumenta en su magnitud en las mujeres, ¿no? Siendo muy relevante a partir de 65, 75 años, 85 años las personas sexo femenino que dicen que tienen un dolor
y extremo. Que me salen las dos cosas. Otra de las preguntas muy importantes de las encuesta nacional de salud es sobre la restricción, cómo condiciona a la actividad habitual los dolores que han tenido las últimas 2 semanas. Aquí una de las partes que asomaban, comentando con las personas organizadoras, que también era interesante, que era el tema de la equidad o la disparidad entre territorios, pues aquí salen datos que, bueno, les hemos visto a los registros, puede haber errores, pero esto es un muestreo bastante consolidado con el INE que se hace en la población y existe bastante diferencias entre territorios, ¿no? Llama la atención, por ejemplo, Cantabria o Galicia, que son los territorios que están en estas líneas que aparecen en la diapositiva, sería como la media nacional, y llama esa atención cómo en Galicia y en Cantabria están muy por debajo, y luego hay algunas otras comunidades autónomas, Ceuta, también por la singularidad de la escasa población que tiene, está muy disparada, pero siempre aparece por encima de la restricción de actividad de las mujeres y aparece por encima de la media nacional de mujeres en Andalucía, en Canarias, Castilla-La Mancha, Madrid, que por ejemplo hay otras como La Manga que solo aparecen hombres y no tanto mujeres. Pues otra lista de pájaro que sería con los datos de la encuesta que hace el Instituto Nacional de Seguridad Social sobre las incapacidades temporales, pues es muy llamativo como los 3 diagnósticos más frecuentes de incapacidad temporal en los últimos años han sido la lumbalgia, la cervicalgia y la ciática, ¿no? Una forma muy llamativa el tema, la magnitud de la lumbalgia. Siempre ha ido siempre en aumento. Se puede ver en la gráfica de la izquierda, el color azul es 2017, rojo 2018 y gris 2019. Todas estas patologías, indicadas así, dolorosas, han ido en aumento y son las más llamativas y las más frecuentes en el proceso de discapacidad temporal. La duración de la discapacidad temporal, pues bueno, parece lo que he metido aquí, la mialgia y miositis, cual ahí muchas veces está reflejada la fibromialgia, por también tenerlo apuntada. Es también la carga social que conlleva a nivel de todo el Sistema Nacional de Salud y en este caso la Seguridad Social, el padecimiento de estas patologías dolorosas. Uy, aquí ahora más complicado. Bueno, este es un portal, quería hablar de la BTK, que ponía aquí este pantallazo de lo que es el portal estadístico, que tiene muchísimos datos abiertos para toda la gente que esté interesada en aspectos de investigación, igual que también el procesamiento de microdatos. Voy a anular esta para poder ver lo que hay abajo. Pues bien, aquí, metiendo por ejemplo el diagnóstico de dolor crónico oncológico, pues podemos ver cómo ha ido aumentando el número de personas con diagnóstico muestreo. Este muestreo de la población es un muestreo sobre una muestra de 9 millones de personas, ¿vale? Porque a lo mejor puede llamar la atención el LGBTI clásico. Pero bueno, la evolución es que el diagnóstico de dolor crónico oncológico ha ido progresando, cada vez es mayor. Esta evolución ha aumentado más en mujeres que en hombres y este diagnóstico pues, también tiene un gradiente social. Las personas con mayor renta tienen menos diagnóstico, aquellas personas con más renta, con peor renta, tienen mayor diagnóstico. Esto es muy claro en las mujeres y no tan claro en los hombres. Si vemos también por el tamaño de los municipios, pues vemos como los municipios muy grandes, de 500.000 habitantes, pues tienen, por decir, menos personas atendidas al año que aquellos municipios entre 50 y 100.000. Son datos que, bueno, no podemos analizarlos, pero simplemente vengo aquí como a describir o a narrar lo que se ve, pero bueno, indican el aumento progresivo de este diagnóstico de la población a los 2 años, este aumento reiterado de las mujeres con un gradiente social y también con una aceptación en función del territorio. Si vemos, por ejemplo, el consumo de fármacos analgésicos, pues también pasa un poco lo mismo, ¿no? Se consumen más fármacos analgésicos habitualmente en mujeres, en esta franja de los 75 años que he superado en los hombres, igual que también en función de la renta, pues habitualmente siempre hay un gradiente de las mujeres cuando menos ingresos
más consumo, pero los hombres la superan, por ejemplo, en esta franja de edad, en esta franja de ingresos entre los 18.000 y los 100.000 euros. En caso también de los habitantes, pues van a pasar un poco lo mismo, pero si recordáis en la diapositiva, digamos que los mayores de 500 habitantes tenían el menor número de diagnósticos de dolor crónico oncológico, pero sí que donde había mayor era en esta franja de tamaño de los municipios. En cambio aquí los AINES se consumen más, se recetan más en los tamaños muy pequeñitos y casi menos en los tamaños municipales de los municipios mayores. Esto es lo mismo en las tres básicas, pero incluyendo el grupo de los opioides. Aquí, como los agrupamientos por los ATC de la OMS, a veces meten demasiados grupos y en la propia base de datos tampoco me estoy intentando meter a lo mejor algunos fármacos que pudieran llamar la atención, como el fentanilo, la morfina o algún otro, o el morfina, lo que quisieran, pero si no era demasiado a lo mejor preciso para hacerlo, pero existe la base de datos por si queréis consultar. Puede pasar lo mismo que la variante social del consumo de los opioides, también lo que es por la variante también de edad y determinadas variaciones de formas difíciles de valorar en torno al tamaño de los municipios. Entrando, esto es un poco como la parte más de justificación o la vista de pájaro de los datos, y hablando más de la gestión o la foto que puede tener el Ministerio de Sanidad, más allá de este sistema de información que recibe todo el Sistema Nacional de Salud, pues las competencias que le quedan al Ministerio de Sanidad, una de ellas es la cohesión. La ley de cohesión que hay en el Sistema Nacional de Salud, que ya tiene muchos años, pues tenía como misión el potenciar la cohesión, velar por la equidad en el acceso, la calidad de las prestaciones y la participación de la ciudadanía. Entonces, a partir de esta ley que sintetiza pues, este cometido del Ministerio de Sanidad, pues crea estrategias de salud. La estrategia de salud no deja de ser un instrumento para hacer operativo con este mandato o esta misión de favorecer la cohesión, la equidad y la calidad en todo el territorio nacional. Las estrategias de salud son recomendaciones consensuadas para todo el Sistema Nacional de Salud. El proceso de la creación de una estrategia suele ser bastante lento, en el cual participan un comité institucional con representantes de los sistemas nacionales, los distintos sistemas que forman el Sistema Nacional de Salud, un comité técnico también de profesionales que incluyen sociedades científicas, pero también asociaciones de pacientes, etc. Y con todos esos comités se crean estas estrategias. Eso sobre todo recomendaciones. Muy bien, yo coordino esta estrategia, me dedico a la coordinación técnica de la estrategia de la publicidad, que está muy estrechamente relacionada con el tema la misión, una misión de los objetivos. La misión era adaptar el Sistema Nacional de Salud para poder responder a los cambios en las necesidades de la atención sanitaria y sanitaria, que ha sido nuestra pirámide poblacional muy envejecida y el incremento de las patologías crónicas, garantizando la calidad, la seguridad, la continuidad de los cuidados, la actividad y la participación social. Había unos principios rectores y unas líneas estratégicas con 20 objetivos, muchas recomendaciones. Dentro de los principios, bueno, está el centro de la persona, la respectiva de determinantes sociales y ciclo de vida, que es un poco lo que he apuntado en torno a los datos. Y luego hay un giro en lo que se venía haciendo, y es que el abordaje no se centraba en una enfermedad concreta, sino intentaba ver el abordaje más holístico. La atención primaria se plantea como el eje vertebrador de toda esa atención y se enfatiza mucho sobre la continuidad asistencial y evitar la fragmentación de la asistencia, así como la relevancia del empoderamiento de los pacientes. Pues esta estrategia que ya tiene muchos años caminando, ha tenido varios procesos implementados, ha tenido mucho recorrido, como la estratificación o los indicadores, y uno de ellos que es clave es el tema del dolor crónico. La estrategia se fue evaluada en el 2019 y dentro de los indicadores y luego dentro de las respuestas que escribieron las comunidades autónomas, uno de los puntos claves que se quiso priorizar para continuar la estrategia es el último que aparece aquí, que es el abordaje del dolor crónico. Si
se plantearon estas 8 líneas prioritarias, entre ellos el abordaje del dolor crónico y marco también entre otras que están bastante relacionadas con el que es la coordinación sociosanitaria, la continuidad asistencial o el uso seguro de los medicamentos. Pues bien, dentro de esta parte, de este pilar que tiene la estrategia, se creó en el 2014 el documento marco de la mejora del dolor en el sistema nacional de salud. Las personas que estéis, que pertenecéis a una sociedad científica como SER o trabajáis en un asistencial, en hospitales o en ámbitos de sistemas de salud de todas las partes del territorio, pues probablemente se estén acostumbrados a sacar documentos con una mayor agilidad de la que yo he percibido que se puede sacar aquí, en parte por todo el proceso tan lento de consenso que requiere, ¿no? Entonces, a veces los documentos no son tan ambiciosos como nos gustaría, pero están muy consolidados para que puedan ser un impulso a la calidad de la cohesión en todo el sistema de salud. Este trabajo se hizo con un grupo de trabajo específico, con comités institucionales donde estaban comunidades autónomas representadas y también asociaciones de pacientes. Y como este trabajo es el tronco en el que han ido surgiendo otra serie de proyectos. Como hablo aquí de las buenas prácticas, jornadas que se han impulsado desde el Ministerio, colaboraciones sociales sobre el tema del dolor y un tema que pongo aquí, el uso del dolor, que cosas podrán contar, pero está bastante parado por motivos presupuestarios, ¿no? Este documento es un documento bastante sencillo, pero bueno, pues es porque tiene estos documentos en los cuales se quieren plantear recomendaciones para todo el sistema nacional. El objetivo era proporcionar un marco de referencia para garantizar la calidad, la eficacia y la asistencia a la atención de las personas con dolor en todo el sistema nacional y contribuir a la calidad de vida. Como veis, el tema de los términos de calidad, equidad y cohesión pues, están muy presentes dentro del documento. Tenían 4 líneas estratégicas: el dolor como elemento prioritario y transversal en todas las estrategias y políticas sanitarias, la prevención y la atención sanitaria que esté basada en la evidencia científica, un apartado sobre la mejora del tratamiento del dolor y luego también un apartado sobre la coordinación de la continuidad asistencial. A partir de este documento, del documento marco, en 2017 se hizo una convocatoria para difundir buenas prácticas. La estrategia de buenas prácticas es, dentro del plan de calidad del sistema nacional de salud, se hacen convocatorias anuales de distintas estrategias en las cuales los sistemas de salud de España pueden presentar distintas buenas prácticas vinculadas a este aspecto del dolor. En esta buena práctica, esta convocatoria de dolor crónico se llevan a presentar 7 buenas prácticas de hasta 6 comunidades autónomas y se llaman seleccionadas por eso. Los motivos por los que se han seleccionado no solo estaban vinculados a la innovación porque planteaban el abordaje de dolor crónico con la teleconsulta, también había innovación en el planteamiento de la formación, en los circuitos asistenciales, en la coordinación de los niveles, incluso la inclusión en los pacientes de terapia de afrontamiento en su apoyo. También se valoró una buena práctica porque estaba también alineada con la seguridad del paciente, el desarrollo de un checklist, también la equidad era otro pilar fuerte de las estrategias, igual que la flexibilidad de la transferencia, que tenía una estrategia en la cual planteaba un reconocimiento de centros contra el dolor crónico, siguiendo la estela de centros amigos de los niños o apoyo a la lactancia, pues había un poco en esa línea. Esta parte del dolor, pues como podéis imaginar, está muy vinculada y está estrechamente relacionada con otras estrategias que tiene ahora mismo en vigor, que están impulsando desde la área de calidad del Ministerio, como puede ser la de promoción de la salud, la de seguridad del paciente, también la de estrategia de enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas, que tiene muchos puntos en torno al dolor, o incluso la de cuidados paliativos, que está pendiente de sacar una guía de práctica clínica de cuidados paliativos, la cual pues, tiene un elemento muy relevante en el manejo del dolor. Por lo tanto, pinceladas a las cuales se hacen otras estrategias, comentaron la red de escuelas de salud a la ciudadanía, se hace en relación con la estrategia de promoción de la salud, que están pues, vinculadas con lo que se habla del empoderamiento de los pacientes. Sacan boletines periódicos, y en el último boletín del 26 de junio pues, se compartía una experiencia en torno al dolor que era de la Comunidad de Madrid y otra en la ciudad de Valencia, creo recordar. Bueno, pues es un momento en que se comparte la
material para facilitar a los autocuidados, facilitárselo a los pacientes y también a sus familiares y cuidadores. Y otro ejemplo sería las recomendaciones sobre la conciliación de la medicación al alta de los pacientes crónicos. Seguro que sabéis que en el 2017 la OMS lanzó una propuesta para lo que llaman el tercer reto mundial y en torno a ese tercer reto mundial sobre seguridad de pacientes se habló sobre el tema de la conciliación y la necesidad de prevenir errores con la medicación. El objetivo 13 de la estrategia de conciliación pues, se centraba mucho en optimizar la terapia farmacológica a los pacientes con tratamientos crónicos, los cuales muchos de ellos pues, tienen incluido el tratamiento contra el dolor, y se planteó unas recomendaciones para la transición de la hospitalaria a la inmunidad de los pacientes, pues ver qué recomendaciones se pueden establecer para evitar daños innecesarios a los pacientes. A partir de este documento se propuso plantear trabajar sobre todo documento de prácticas seguras en la atención primaria, que está pendiente de realizar como otras cosas, otros proyectos. Pues sin más, voy a terminar para leer la tarde en la mesa y tener más tiempo. Así que paro aquí y escucho con mucha atención y cuando queráis comentar o preguntar después. Gracias. Muchas gracias, Julio. Haremos un turno de preguntas todos juntos para ver diferentes aspectos de los diferentes planos de la gestión y a continuación pues le doy la palabra a Alberto Pardo para que nos hable un poco pues, sobre la mesogestión. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos de nuevo. Muchísimas gracias a la SED por volverme a invitar. Es un placer estar aquí. Primero por estar aquí, que ya sabéis todos que es un placer poder volver a vernos, aunque sea parcialmente, un grupo pequeño. Y segundo, por volver a contar conmigo en estas ponencias. El encargo que yo tenía en esta mesa es, siguiendo después de lo que ha hablado Julio sobre la macrogestión a nivel del Ministerio de Sanidad, hablar a nivel de la MESO. Tengo que decir que yo que trabajo en la Consejería de Sanidad realmente sería una macromeso, porque nosotros consideramos que la macro es un servicio central, Ministerio-Comunidad, la meso los hospitales, la micro ya las unidades, los profesionales, los servicios. Pero bueno, yo hablaré una mezcla de macro-meso, que es lo que me han pedido, ¿no?, por adaptarme. Y sobre todo, al final intentaré hablar de esta idea de es necesario un cambio, ¿no? Bueno, la pregunta parece que se responde de entrada. Lo importante es intentar decir dónde tenemos que cambiar, ¿no? Porque el cambio, yo creo que casi todos estaríamos de acuerdo. Bien, lo primero que quería comentar, igual que ha hecho Julio antes, es un poco cuál es el punto de partida. No os he traído muchas estadísticas porque pensaba, y en eso he acertado, que no, o las teníais o no las iban a poner. Y sí comentaros cómo empezamos nosotros, porque somos relativamente jóvenes en los planteamientos institucionales para mejorar la atención al dolor. No digo que no se trabajara antes, pero no a nivel institucional, con estrategias, con planes, con ideas globales, ¿no? De hecho, nosotros empezamos en el 2011 en la Comunidad de Madrid. Cuando empezamos en la Comunidad de Madrid estuvimos mirando qué hacían otras comunidades, qué había. Ya os tengo que decir que no había mucho en Madrid, no había mucho fuera de Madrid tampoco, ni fuera de España. Y había alguna comunidad, por ejemplo, entonces estaba el Plan Andaluz del Dolor, pero no era muy habitual. Teníamos actuaciones diversas, pero no teníamos un enfoque de cómo trabajar para mejorar la atención al dolor a nivel de la macro y la meso, que es lo que estamos hablando. ¿Qué enfoque tuvimos? Bueno, nosotros siempre me gusta comentar, lo primero que se decidió en la Comunidad de Madrid en aquel año es que mejorar el dolor era algo institucional, es decir, que toda la organización tenía que trabajar en mejorar el dolor, luego lo conseguiríamos o no, pero un objetivo institucional. Cuando tienes un objetivo institucional, pues piensas qué hay que hacer, quién lo hace y cómo lo hace, ¿no? Ya sabéis de quién lo tiene que hacer, esto es empoderar a la gente, ¿no? Que decía un gerente que es tú te lo quedas, empoderar es tú te lo quedas. Entonces hay que ver a quién podemos empoderar y todo esto nosotros lo marcábamos en esta imagen, en el cual a nivel macro, que sería esto, estarían las responsabilidades institucionales, es decir, a nivel de la consejería va a haber alguien que tenga esa responsabilidad o liderazgo. Va a haber alguien que le apoye, va a tener algún comité y cómo hace las actuaciones. Entonces, va a tener grupos institucionales, en nuestro caso hay una dirección general que se ocupa de esto, con una subdirección que es en la que yo trabajo, y luego tenemos una estrategia institucional.
Esta es la traducción, digamos, a nivel global. A nivel de la MESO, pues pasa igual. El equipo directivo del centro es el encargado de implantar las actuaciones, tiene una estructura de apoyo que nosotros la llamamos comités de atención al dolor, no son las unidades, son comités que trabajan ahí y tienen actuaciones que o bien vienen de la estrategia o tienen proyectos propios. Y luego estaría la micro, ya con actuaciones más concretas, las unidades del dolor, actuaciones de los traumatólogos, de los cirujanos, con acciones más operativas. Y todo esto enmarcado en que hay que mejorar siempre la cultura. Es decir, ya sabéis que la definición de cultura, la sencilla es cómo hacemos las cosas aquí. Eso es la cultura. Y como hacemos las cosas aquí, es muy importante ir manejándolo, porque lo más lento de una organización es cambiar la cultura. Es lo que más se tarda, pero también es lo que te da más beneficio, porque una vez que has cambiado la cultura, ya lo haces siempre así, ¿eh? Pero hay que trabajarlo. Y luego tienes que ayudarte de herramientas. Una de las más importantes es la formación. ¿Y cómo pasar de aquí a aquí y aquí? Pues normalmente a través de objetivos. Nosotros tenemos lo que llamamos contratos, en el cual se establecen objetivos institucionales que van del nivel superior al inferior. Y ahí vas marcando cada año de eso que tú tienes en tus estrategias, qué es lo que quieres poner en marcha. No sé si me he explicado bien, este es el enfoque global, ¿no? ¿Y cómo lo hemos puesto en marcha desde el 2011? Pues bueno, al principio siempre te dicen los expertos que cuando tú quieres poner en marcha algo, empieza a hacer cosas sencillas y que se vean. Porque poner de entrada cosas muy difíciles es muy complicado. Y nosotros empezamos por algo que era bastante elemental. A nivel de los hospitales, medir el dolor y añadir la quinta constante. Es decir, algo que todo el mundo veía, las escalas, la medición. Es verdad que medir no es suficiente, pero es necesario. Si no pides, no puedes mejorar el dolor. Y empezamos trabajando con las escalas. Al año siguiente ya nos dimos cuenta que necesitábamos un tote lo quedas a nivel de la mesogestión. ¿Quién puede ayudar a poner esto en marcha ya que tienes las escalas? Y pensamos que era bueno tener un grupo multiprofesional en cada gerencia, tanto en hospitales como en primaria, como en el SUMA, que es nuestro servicio de emergencia, el 112, antes era el 061, que hubiera grupos multiprofesionales que trabajaran algún día al mes, a cada cierto tiempo, con ese enfoque de mejorar la atención al dolor. Ya eso les llamamos comités de atención al dolor, que pusimos en marcha, como veis, a partir del año 2012, en hospitales y al año siguiente tanto en primaria como en el SUMA 112. Luego apareció el documento que nos ha contado Julio del Ministerio, constituimos un comité más a nivel central y nosotros en 2017 ya hicimos un primer documento estratégico. Ya nos sentíamos un poco más fuertes, ya habíamos hecho más cosas, ya teníamos una pequeña infraestructura y nos pareció que era el momento ya de sacar un documento más estratégico. Por ejemplo, os diré que estos comités que tenéis aquí, en el año 2018 se publicó en Madrid una ley que era de diciembre del 17, pero se publicó en el 18, de buen gobierno, en el cual entre las comisiones que pueden tener los centros ya habla de las comisiones de atención al dolor. Es decir, le vas dando cuerpo, es como si tú vas construyendo un Lego, primero vas a poner la base y luego vas cogiendo cositas que vas aumentando cómo lo vas planteando. Luego, en el 2019, dentro de la formación, empezamos con cursos online antes de la pandemia y esto nos ha permitido, en tiempos de pandemia, pues, poder seguir formando, ¿no? Y además, no solo por eso, sino porque cuando tú quieres formar a mucha gente, la formación presencial es muy difícil. Tienes que plantearte una formación mucho más generalizada. Bien, este es un poco cómo hemos ido nosotros trabajando en todos estos años. Bien, ya contados de dónde venimos, cómo lo hemos hecho, ahora es comentaros qué estamos haciendo. Bien, esta es nuestra estrategia de atención al dolor. Es una estrategia de 5 años, ha terminado en 2020 y ahora ya estamos trabajando para la del 2021. Pronto llamaremos a los profesionales. No hemos trabajado en el 2020 porque tú el nivel estratégico a nivel interno de hacer diagnóstico lo puedes hacer, pero para luego poner en marcha acciones tienes que tener grupos de profesionales. Y no nos parecía que en el 20 era un momento para llamar a los profesionales. Por eso lo hemos retrasado al 21. Como veis, la estrategia que tenemos, y que ya digo que ya estamos terminando, tiene 4 grandes apartados que nosotros llamamos perspectivas. Una que habla de la organización, cómo queremos estar organizados para trabajar en mejorar el dolor. Otro, cómo queremos trabajar con nuestros grupos de interés, con las personas que tienen interés, básicamente los profesionales y los pacientes. Otro, cómo hacemos las cosas internamente. Y uno último que habla de aprender y desarrollarnos. Aquí tenemos dos objetivos, otros 2 aquí, otros 2 aquí, otros 2 aquí. Total, tenemos 4 perspectivas, 8 líneas
Estas líneas se abren en árbol en objetivos, 17, y cada uno de esos objetivos tiene actuaciones, que son 46. Ese es un poco el árbol de cómo vas haciendo. ¿Cómo trabajas tú esto? Esto es lo mismo que os he puesto, pero ya con cada uno de los objetivos. Nosotros a cada una de esas 46 actuaciones le ponemos una unidad directiva. Decimos, esto tú te lo quedas. La unidad directiva nos lo acepta habitualmente, si no lo cambiamos, y nos dice cómo va a poner en marcha eso en los próximos 4 años. Y todos los años reunimos un comité con esas unidades directivas y vemos si se va cumpliendo. Y cada año hacemos una evaluación de cómo hemos ido poniendo en marcha las acciones de la estrategia. Podemos cambiar, podemos modificar o podemos suprimir. Ese es un poco cómo lo hacemos. Y este es cómo lo tenemos desarrollado con este comité que os decimos, y tenemos una serie de indicadores, un plan de acción, y para que veáis, bueno, esta es la planificación cuando empezamos, primer año, dijimos el primer año vamos a poner en marcha 7 actuaciones porque aprobamos la estrategia ya avanzado el año, ya te quedaba poco tiempo y no te daba a poner muchas, con lo cual, donde más teníamos previstas era en el segundo, en el tercero y en el cuarto. ¿Qué ocurre? Que cuando tú evalúas aquí, te has dejado alguna cosita sin hacer y se la pasas al siguiente. Por eso, si os fijáis en la última evaluación, 40 y 40 coinciden, pero en vez de 29 tenemos 42. Y este año, 2021, lo hemos dejado de rescate para aquellas que se nos han quedado un poco colgadas. Eso es un poco cómo funcionamos a nivel, ya os digo, macromeso. Y para que veáis, este es el plan de acción global. Están las líneas, los objetivos y esas 40 y tantas actuaciones. Cada una de estas pequeñitas tiene una unidad directiva que es el que la tiene que poner en marcha y la evaluamos cada año si nos ha dicho que la va a poner en marcha ese año. En alguno de los 4 años la hace. Y luego tenemos un sistema de medición donde decimos la actuación se ha finalizado, está en marcha, porque hay muchas actuaciones que no se acaban. Por ejemplo, si una actuación es que yo en esos contratos que os he contado todos los años ponga una actuación del dolor, eso va a ser todos los años de la vida. O sea, nunca he finalizado el año, pero al año siguiente vuelvo, luego está en desarrollo. Algunas que no hemos podido poner en marcha y algunas muy raramente que cancelamos. ¿Por qué? Pues porque cuando tú en el 2017 piensas en algo, a lo mejor en el 2020 eso no hace falta. Por ejemplo, nosotros teníamos muchos problemas en el 2017 con cómo transmitíamos la medicación desde los hospitales a primaria, porque los médicos de primaria nos decían que a veces no nos llegaba bien el diagnóstico, que estaba en un papel, que no estaba bien escrito, pero ¿qué pasó? Que se puso en marcha el MUP, que era la prescripción única electrónica, de tal manera que ya el médico de hospital ya receta electrónicamente y ya no le tiene que llegar al de primaria. Luego las actuaciones en esa línea, a partir de ese momento están canceladas, porque no hay nada más que hacer. No sé si me he explicado bien. Ese es un ejemplo de los que tenemos. No es habitual, Lo lógico es que tengas que seguir haciendo más o menos lo mismo. Y esta es la evaluación final para que veáis. Aquí está por actuaciones y estos son actividades que son más pequeñitas. ¿Qué tenemos? Pues que la mayoría o están finalizadas o están en desarrollo. Ese es un poco el resumen final. Lo tenéis aquí abajo. El 95% se han puesto en marcha. Bueno, esto a mí me parece importante. Os digo por qué. Porque en España somos muy de poner planes en marcha, pero luego no los seguimos, no los desarrollamos, no los evaluamos y no los cerramos. Entonces tenemos estupendos documentos que nunca llegan. Y yo siempre digo, vamos a hacer algo más sencillito, pero vamos a hacerlo. Luego iremos mejorando. Yo creo que ese es un aprendizaje que también tienes. Aquí os he traído algunos ejemplos de cosas que hemos puesto en marcha en estos años, pues desde crear una estructura organizativa, los comités del dolor, hemos creado referentes en primaria, en el SUMA, hemos metido preguntas de satisfacción en la encuesta, hemos trabajado en seguridad del paciente, en fin, no os lo voy a leer, pero ahí está, dejo la presentación y ahí la tendréis. Y también, por ejemplo, luego hemos trabajado en cosas particulares. Comentaba antes Julio los opioides. Yo sé que vosotros habéis hecho un trabajo excelente, una guía de cómo trabajar. Bueno, pues a través de la estrategia también se trabaja en este área. ¿Cómo trasladamos esto de arriba abajo? Os decía, a través de objetivos. Nosotros todos los años, menos el 2020, que no pusimos objetivos, pero pusimos unas recomendaciones para mantener las líneas de trabajo, pero no nos atrevimos a llamarle objetivos, porque no nos parecía ni siquiera razonable, ¿no? Porque además lo pusimos después del verano, porque era cuando se podía empezar a recuperar un poquito. Por eso aquí aparece 17, 18 y 19 y no aparece el 20. Luego os diré qué hemos hecho en el 20. Pero como veis, estas de aquí son las líneas en que hemos trabajado todos los años. En medir el dolor, que ahí empezamos, hacer cosas sobre el dolor en población vulnerable,
despliegue de la estrategia, la normalizada, que era lo que os decía de esta información que llegaba a los médicos de primaria, que como veis aquí ya no aparece, la formación y la medición por satisfacción. Y luego en el último año teníamos buenas prácticas y reconocimientos. Llegamos a hacer buenas prácticas y tenemos identificadas, pero no dimos los reconocimientos el año pasado por el tema de la pandemia. Y es una de las cosas que se nos ha quedado colgada. Y bueno, pues para que veáis más concretamente qué hacemos en medición, pues veis que nosotros siempre trabajamos en los 3 niveles y vamos fijando cada año objetivos diferentes. O sea, no me interesa tanto comentarlo, sino que veáis un poco cómo construimos ese Lego que yo os iba diciendo, ¿no? Cómo vamos pasando. Y aquí lo tenéis lo mismo, pero en el caso del despliegue organizativo. Pues cómo vamos, por ejemplo, una cosa que teníamos muy clara es que los profesionales de primaria tenían que participar en las comisiones de hospital, porque queríamos que estuvieran integrados. Y eso lo hicimos metiéndolo en los objetivos institucionales. O sea, es obligatorio que eso pase, tanto para primaria como para hospitales. Y así, con esta forma de trabajar, es como íbamos construyendo ese Lego a nivel organizativo. Aquí tenéis, por ejemplo, lo mismo, para que se vea más claro, el cumplimiento de esa parte organizativa. Como veis, es muy alta, ¿no? Porque aquí es un 94, parece que es bajísimo, pero es un 94. Y así todos los años vamos poniendo objetivos, a final de año los vamos midiendo y vamos mejorando aquellas cosas que no nos van funcionando. Y luego también no solo poníamos objetivos institucionales globales, sino también a los comités de atención al dolor, porque queríamos que fueran comités vivos. Si tú creas un comité y no, entre comillas, perdonadme, no lo alimentas, el comité puede caer. Pero si tú lo metes en el contrato y todos los años le pones objetivos y dices tienes que hacer esto y lo mides y lo evalúas y se lo dices a su equipo directivo, eso ayuda a mantener la actuación. Evidentemente ellos hacen cosas sin que tú se las pidas, pero está muy bien que tú mantengas. Por ejemplo, nosotros hacemos todos los años, menos el 2020, perdonadme que me repita tanto, reuniones de los comités de atención al dolor. Hacemos una jornada todos los años y les contamos cosas para seguir esa idea de mantenerlo. Y aquí tenéis, por ejemplo, pues los objetivos que hemos ido poniendo año tras año a esos propios comités. ¿Qué hicimos en el año 2020? Bueno, como os digo, hasta después del verano no nos planteamos hacer nada, porque la situación además en Madrid sabéis que era más dura que en otras comunidades autónomas, y después del verano pensamos que teníamos que intentar mantener en lo que pudiéramos las líneas que llevamos trabajando varios años. Con lo cual, en vez de llamarle objetivos, les llamamos recomendaciones, y lo que dijimos es que los centros que pudieran hicieran por lo menos un mantenimiento de lo que se hacía, que era por lo menos que se reuniera una vez el comité del dolor, en lo que quedaba de año, en ese trimestre, que siguieran con la continuidad con atención primaria, que revisaran si habían hecho actuaciones con el COVID. Yo en la comida con mi moderadora pues ya comentaba que está haciendo un estudio sobre el dolor y el COVID. Nosotros ya empezábamos a pensar que podía tener alguna relación y pedimos a los comités que lo revisaran y luego que hicieran que se hubiera llevado a cabo. Entonces, como veis, pues bueno, una gran parte de nuestros hospitales lo pudieron llevar en marcha. ¿Quién lo hizo más? Los hospitales más grandes, porque en los hospitales más pequeños, donde hay menos profesionales, era más difícil poder sacar tiempo para hacer otras cosas, ¿no? Parece curioso, pero es así. Eso mismo lo hicimos en primaria y lo hicimos en el SUMA. Lo mismo en primaria, también tenemos una comisión, les dijimos que revisaran lo que hacían con el COVID. Aquí les pedimos que hicieran acciones formativas, la participación de los referentes de primaria en dolor y si lo habían hecho. Como veis, todos lo hicieron y lo mismo en el SUMA, que se reuniera la comisión del dolor, se reunió varias veces, os tengo que decir en este caso, acciones formativas y el COVID, ¿no? O sea, era mantener lo que hacíamos. Y aquí tenéis, por ejemplo, cosas que se han hecho en el SUMA para que veáis, pues bueno, desde acciones relacionadas con el Día Mundial, etcétera. Esta es la estructura que nosotros establecimos para esos comités de atención al dolor, con un mínimo de profesionales. Luego, cada comisión puede añadir más profesionales y, de hecho, lo hacen, para que veáis cómo lo construimos. Y cuando empezamos a trabajar con ellos, lo que hicimos es dar unas recomendaciones generales para que tuvieran también un camino de cómo constituir esas comisiones. Luego les damos una idea de cómo constituirlas y luego cada año lo alimentamos con esos objetivos. Este es el crecimiento que hemos tenido desde que empezamos en 2017 a 2020. Ya veis que el número de profesionales no ha crecido demasiado. Estábamos en 550 y no estamos en 580,
Pero lo que para nosotros era clave siempre es esto, que la mayoría de sus representantes fueran del área asistencial. ¿Por qué aparece aquí la unidad del dolor? No porque sean diferentes, sino porque cuando hicimos los mínimos los sacábamos fuera, por eso en la estadística está fuera, no porque no sean asistenciales. Se lo digo porque si alguien lo lee y me diga, oye, que es que poner los del dolor, la unidad del dolor como si no fueran... No, lo ponemos por esto, no por otra cosa. Luego habría que sumar estos 38 a estos, con lo cual, como veis, la gran mayoría son asistenciales, que era una de las cosas que buscábamos. De hecho, aquí lo tenéis, habría que sumar este 6 aquí, y veis que aunque tenemos profesionales de la unidad de calidad del equipo directivo o estos que vienen de primaria, esto tiene que ver con los hospitales, la mayoría son asistenciales. ¿Qué perfiles tenemos? Pues como veis, fundamentalmente son médicos, más o menos la mitad, poco menos enfermería, tenemos también farmacéuticos. Tengo que preguntar, cuando este fin de semana he preparado esto, he visto que han caído, no sé por qué, me ha llamado la atención y lo preguntaré. Y si lo veis por especialidades, pues aparte del otros, que es muy grande, pues aquí tenéis el área de pediatría, el área de cirugía, el área de anestesia, el área de urgencias, los oncólogos y luego, pues bueno, están traumatólogos, etcétera. Esto es lo que sale en nuestra estadística. Una cosa que nos parece muy importante es que las personas que trabajen en las unidades, en este tipo de comités, tengan formación. Y se lo preguntamos. Y como veis, la mayoría tienen un nivel avanzado. Hay muchos que no nos han contestado, curiosamente, pero nadie nos ha dicho que no esté formado. Nosotros todos los cursos que hacemos online y cualquier curso de formación siempre tienen prioridad los que trabajan en estas unidades. Siempre se lo decimos y a veces, no en esta porque no hay ninguno en nivel bajo, pero cuando en otras estrategias vemos que no están formados y tenemos su correo, les escribimos directamente ofreciéndole a ellos los cursos porque entendemos que son los que tienen que estar formados y trabajan en las comisiones de atención al dolor. Y aquí tenéis la división de esas unidades dependiendo de los hospitales de más baja complejidad, la media, la alta, y esto que es una miscelánea, que son en general hospitales pequeños. Como veis, pues bueno, el promedio de personas pues es variable, alrededor de 20, más pequeño, menos profesionales, más grande, pues ya se iguala mucho, ¿vale? Por cierto, si veis que aquí hay más que aquí, es que aquí tenemos 8 hospitales y aquí tenemos como 20, no es por otra cosa. No es que el sumatorio es que haya más en los de media, sino es el número total sumando todos los hospitales que tenemos. Bien, 2 elementos, 3, que voy a hablaros, que me parecen muy importantes, son estos. Primero, la telemedicina, la consulta. Ahora parece que con el COVID todo lo tenemos claro y parece que nos ha llegado, ¿no? Pero nosotros, antes de llegar al COVID, ya estábamos trabajando en lo que nosotros llamamos en Madrid, en otros sitios se llama de otra manera, la e-consulta. Ahora mismo tenemos 19 hospitales en donde está implantada la que tiene que ver con la unidad del dolor y esperamos que después del COVID, porque la idea es que todo estuviera ya, podamos acelerar y todos los hospitales puedan tener este tipo de consulta. La formación nos parece clave. Nos parece clave y nos parece clave tanto en los profesionales como en los pacientes. Entonces, en ese sentido, en pacientes, la escuela madrileña tiene una de sus líneas de trabajo, son los pacientes. Ahora acaba de terminar un curso con pacientes, tenemos vídeos, tenemos una gran cantidad y luego tenemos alguna guía, ya un poco antigua como esta, de recomendaciones al paciente sobre el dolor lumbar que habéis oído que es el más frecuente en las bajas laborales. Y en profesionales segmentamos los cursos. Aquí tenéis un curso de dolor infantil porque nos parecía que era donde teníamos que empezar a trabajar. Estamos ya a punto de sacar un curso similar, todos estos es online para el adulto y nos parece muy importante el trabajo en primaria. En primaria lo que hemos hecho con nivel crónico, se ha hecho un plan de autoformación para todos los profesionales. Como veis ahí, es un curso de autoformación acreditado basado en un decálogo que establecieron en primaria, tiene 7 sesiones formativas, se le manda a los centros para que ellos se puedan autoformar. Aborda estas 3 cuestiones, la sensibilización, las herramientas básicas y las avanzadas. Esto es como lo tenemos ahora mismo, lo paró totalmente el COVID porque empezamos antes del COVID con él y más o menos pues creo que andamos como un 20 o un 30%. Pero es una de las cosas que retomaremos porque nos parece básico. Y el último elemento que quería hablar, antes de hablar ya para terminar del futuro, de qué cambiar, es la humanización. Ha habido ahora varios trabajos sobre humanización. Este no es el último, hay otro más específico con la Fundación Human sobre
humanización, pero aquí ya hablaba, en este participé yo, sobre hacia una humanización y el grado de humanización. Bien, para terminar, ¿qué podemos decir sobre el cambio, ¿no? Parece claro que tenemos que cambiar, ¿qué podemos decir? Mirad, yo he traído esta estadística, nosotros lo he traído alguna vez, pero no de esta manera. En la encuesta de satisfacción que hacemos tenemos preguntas sobre el dolor. Primero les preguntamos a los pacientes si han tenido dolor, hacemos alrededor de 46.000 encuestas, segmentadas luego por hospitales, por primaria y suma, y les preguntamos si han tenido dolor. Y al que ha tenido dolor le preguntamos si le han tratado, y al que le han tratado le preguntamos si está satisfecho con el tratamiento. Fijaros, aquí se ve una cosa que es muy clara, aparte que en otra estadística que traje la última vez sobre que el dolor, claramente las mujeres tienen más dolor en muchas situaciones, Julio nos lo ha expuesto, también se ve la diferencia entre la hospitalización y la primaria, ¿no? La cantidad que tienen. Veis, por ejemplo, que hay sitios donde tienen más dolor y sobre todo me interesa que veáis esta estadística que es un poco difícil de ver porque es cuánto se le trata y si está satisfecho. En cirugía, cuántos tratamos y si están satisfechos. ¿Qué se ve aquí? Que en hospital prácticamente tratamos a toda persona que tiene dolor y tiene un alto nivel de satisfacción, ¿lo veis? 95, 96, 95 y una satisfacción cercana al 90. Cirugía ambulatoria, parecido. Puede bajar un punto, puede bajar 2. En urgencias menos, pero en atención primaria, que hay muchos pacientes con dolor, tratamos a menos y sobre todo tienen una caída importante de la satisfacción. Luego, una de las cosas que ya te empieza a ver es que tienes que trabajar en atención primaria. Quizás sería el primer elemento que pongo encima de la mesa sobre el cambio, ¿no? Nosotros, cuando hemos terminado la estrategia, hicimos un cuestionario y se lo hemos mandado a esos grupos, a esos 500, no a los 580 profesionales, sino a las 30 y tantas comités de dolor que teníamos. Cogimos todas las preguntas que teníamos en el dolor, hicimos este cuestionario y les preguntamos 2 cosas. Si la cuestión era importante, de 1 a 10, 1 poco importante y 10 muy importante, y cuál es la situación actual en relación a esto. Os he traído solo 2 pantallas porque primero se lo queremos presentar a los profesionales que lo han hecho, entre ellos Concha, por ejemplo, le habrá tocado hacerlo. Y aquí veis otra cosa que llama la atención. Fijaros, cuando preguntamos la diferencia entre importancia global de todos los ítems y la situación actual, fijaros, la importancia es mayor en hospitales, prácticamente igual en el suma. Estos son personas que trabajan en los comités del dolor, no profesionales generales. Ya se ve que es un poquito menos importante. En primaria se le da menos importancia, pero es que la situación actual, donde peor nos dicen que está, claramente es aquí, en primaria. Y el gap, que es esto, como veis, aquí es donde hay menos diferencia entre la importancia y la situación actual. Luego da la sensación, es otro hecho más que nos hace pensar que tenemos que enfocarnos mucho hacia la primaria. O por lo menos tenemos que tener en cuenta que aquí tenemos un gap muy importante para trabajar. Esto es lo mismo, pero en los 8 elementos que nosotros tenemos en la estrategia. La cultura, el desarrollo organizativo, estandarización, participación del paciente, seguridad, continuidad, formación y alianzas. ¿Dónde hay? Esto quiere decir que hay más gap. O sea, el que está más cerca de 5 es donde hay más gap. ¿Dónde hay más gap? Otro elemento clave, la participación del paciente. O sea, cuando tú preguntas la diferencia entre importancia y situación actual, otro elemento que te aparece en todos los lados es la participación del paciente. Más en primaria, como veis, en el suma es más difícil, el suma es un sitio de emergencias. Tampoco a veces es fácil, te llaman, tienes que ir con la UBI móvil, tienes que ir al domicilio, no es tan sencillo. Pero fijaros cómo en primaria claramente y en hospital claramente. Fijaros, parece una flecha. Aquí tenemos otro elemento donde trabajar en el futuro. O sea, donde trabajar la mejora del cambio es otro elemento importante. Aquí tenéis las preguntas que han salido como más importantes, donde los profesionales dicen que esto es lo más importante, sensibilización, protocolos actualizados, nada que se nos escape a un profesional, ¿no? Recomendaciones, esto que decíamos que ya lo tenemos solucionado, medir el dolor, tener canales, la formación. Pero me parece más importante las menos desarrolladas, porque nos dan más ideas. Tenemos que hacer más estudios sobre el dolor, difundir más, esto sensibiliza.
Es verdad, nosotros ahora estamos intentando elaborar un estudio a través de un convenio para hacer un estudio del dolor específico de la Comunidad de Madrid, aparte de lo que tenemos en las encuestas. Definición de información básica para disminuir la variabilidad. Inclusión de contenidos en los planes de acogida, es decir, es como la idea de cuando te llegan los profesionales tienes que trabajar con ellos en el dolor, que desde el principio lo tengan en cuenta. Formación de pacientes y familiares. Elaboración de información a pacientes y familiares, a cuidadores. El dolor en el paciente psiquiátrico, que sé que esta mañana habéis tenido un psiquiatra, bueno, y tenemos uno en la mesa, evidentemente. Protocolos actualizados para el anciano frágil y comunicación periódica de la estrategia. Nosotros la comunicamos, lo que he pensado es que tendremos que hacer comunicaciones más sencillas y que lleguen más a la gente. Como veis, aquí ya empezamos a ver cosas que nos interesan, y ya esta es la última. Con todo esto, 10 apuntes para el cambio, para pensar en cosas que tenemos que trabajar. Primero, el dolor es un síntoma y una patología transversal. Luego hay que trabajar a todos los niveles, desde el profesional que entra hasta el que sale, desde primaria al suma a hospitales. Segunda idea, todavía nos falta cultura. ¿Cómo hacemos las cosas aquí? Todavía lo tenemos que trabajar. Y esto tenemos que seguir siendo, ya me habéis oído aquí, seguir siendo enzimático. Estar encima de, y poco a poco conseguirlo. En tercer lugar, hay que consolidar la infraestructura. Eso de que tengamos personas responsables, comisiones, el tú te lo quedas. Esto es muy importante. Hay que desplegar, como os decía, estrategias y objetivos porque mantiene de alguna manera el árbol erguido. Esto es como cuando tenéis una planta en casa y se va hacia un lado y le ponéis un palo de escoba y lo atáis a la planta, ¿no? Pues esto, el desplegar estrategias y objetivos, te mantiene la planta derecha, porque te pone la organización alineada. Por supuesto, implicar y potenciar el papel de la atención primaria, ya lo habéis visto en varias imágenes, me parece muy importante. Incorporar al paciente. El paciente, yo hace tiempo, yo soy paciente de otro tipo, no tengo dolor, gracias a Dios, soy hipertenso crónico y tomo bastantes medicamentos, pero el paciente en general quiere participar, no estar en el centro, ¿no? Y para participar es muy importante la formación, el autocuidado, el que demos herramientas y que le dejemos participar, pero también que pueda con un cierto nivel de conocimiento. De ahí las escuelas de salud me parecen un elemento clave. Trabajar los canales no presenciales, la telemedicina, la teleconsulta me parece crítico, lo hablábamos también antes, lo hablaba yo con Carlos. Una de las cosas que hemos visto, por ejemplo, es que teníamos pacientes que les hacíamos venir al hospital, sabéis que hay una medicación que es hospitalaria y que se da en el hospital, y a lo mejor un paciente que vive a 50 kilómetros tiene que venir a coger la medicación aquí. Y en la pandemia hemos visto que se la podemos mandar a casa. Pues, hombre, ¿quién quiere venir a por una medicación? Mandémosela a casa. Luego, todo lo que es telealgo, o sea, no tenemos que tener aquí delante a la persona si no es necesario. La humanización como elemento clave es muy importante, no hace falta que os lo diga yo a vosotros que trabajáis en el dolor, la humanización es clave en este tipo de patología. La necesidad de formación a todos los profesionales, y aquí la importancia de las herramientas online para llegar a muchos profesionales, y luego el desarrollar alianzas. Es decir, esto no es cosa de unos, igual que hablábamos de que es de transversal, también hay que decir que hay que aliarte con la gente porque es bueno. Bueno, esto es lo que os quería comentar. Muchas gracias. Alberto, muchas gracias. Vamos a pasar a la última ponencia. Carlos, cuando quieras. Pues muchas gracias, Concha. Buenas tardes a todos. Ante todo, muchísimas gracias a la organización por contar conmigo, con nosotros para esta mesa tan necesaria. Gracias en especial a César, a Luz, a José Antonio Micó, a María José, a toda la SED, a la SECA, a SEDISA por la parte que me toca, a los patrocinadores y a todos los participantes, que realmente lo primero me gustaría comenzar pues compartiendo la alegría que nos da a todos poder compartir presencialmente este tipo de seminarios y actos formativos después de un año y medio tan terrible, ¿no? Por otra parte, a mí me ha tocado un papel realmente complicado, porque después de escuchar dos ponencias estupendas del nivel macro y nivel meso, a mí me toca la parte probablemente más difícil de decir, bueno, ¿y todo esto cómo se concreta? Y todo esto, ¿cómo lo medimos, cómo lo evaluamos? Y perdonar que me toca hablar también como gestor sanitario, no solo como médico psiquiatra, ¿cómo lo financiamos?
porque probablemente es el obstáculo que siempre se encuentran a la hora de implementar muchas estrategias. No solo estrategias, sino planes directores, etcétera. Por cierto que, ya que hemos tenido la primera ponencia que hemos tenido, me gustaría aclarar una cosa que es importante. Hace años, y yo tuve la ocasión de ser el coordinador científico de la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, las estrategias no conllevaban ningún tipo de presupuesto adjunto, lo cual, evidentemente, generaba bastantes dificultades a la hora de implementar nada. Eran unos textos maravillosos que muchas veces pues, acababan en el cajón de alguien, ¿no? Un amigo mío de Sedisa siempre dice que España es el país que tiene una mayor cantidad de buenas ideas cajoneadas. Vamos a ver si conseguimos que esto cambie en los próximos años, porque en la línea de lo que comentaban mis compañeros de mesa, hemos demostrado en el último año y medio, en mitad de la más terrible tempestad de salud, mejor dicho, de problema de salud pública, los últimos 102 años, que hay muchas cosas que se pueden hacer y que se pueden aplicar. Y en el terreno de la microgestión del dolor crónico, perdonad que empiece con algunos datos fundamentales y con la diferenciación, en la línea de lo que ha comentado Karina esta mañana, de dos modelos en los que nos encontramos siempre en la dicotomía y que nunca acabamos de cambiar. El viejo aforismo de que el paciente es el centro del sistema. Bueno, algunos hemos discutido siempre esto, ¿no? O más bien aquello de todo por el paciente, pero sin el paciente. Y que realmente si tenemos que caminar hacia algo es hacia el modelo centrado en la persona y no centrado en el servicio, donde evidentemente las decisiones compartidas, la colaboración entre iguales, la personalización, el trabajo en equipo, el modelo efectivo-afectivo, la intervención global centrada en las dimensiones de las personas con patología crónica, el poner el principio de la bioética más importante como es la autonomía por encima de los demás, el centrarnos en la calidad de vida y la funcionalidad del paciente, que es el resultado en salud que muchísimas personas con dolor crónico buscan, más allá de determinados indicadores que a los médicos nos interesan muchísimo, la adecuación de procesos al mejor tiempo para él o la paciente y, sobre todo, ese punto de cortesía, de calidez, de buen trato que es necesario frente a todas las características que tenemos en los modelos centrados en el servicio, que a veces parecen escritos por el famoso Dr. House, cuya frase preferida era aquello de los médicos tratamos enfermedades, los pacientes son solo una pequeña molestia en nuestra profesión. Pues verdaderamente, si asumimos que el modelo centrado en la persona es algo a aplicar en la dimensión del dolor crónico, recordaros 4 cifras sobre ello. El impacto económico del dolor crónico en España, cuando se discute sobre que no hay financiación posible para estos tratamientos. Bueno, se calcula aproximadamente que el coste directo e indirecto es de unos 16.000 millones de euros anuales. Os recuerdo que eso es el 2,5% del Producto Interior Bruto español. Además de esto, evidentemente, los costes directos los tenemos claros. Es el coste de lo que el sistema sanitario invierte en hacer frente a dicha demanda, pero, por supuesto, los indirectos son las consecuencias del impacto en el mercado laboral, que está calculado con cifras del año 2019 en 2.500 millones de euros. Pero es que fijaros, si hablamos de la ciudadanía en general, el 70% de las personas que realizan alguna actividad laboral o formativa tienen un menor rendimiento por la falta de concentración originada por el dolor y durante el último año casi la mitad de las personas en edad de trabajar en España habían permanecido de baja precisamente por el dolor crónico. Yo creo que con estos datos podemos concluir que evidentemente todo lo que sea invertir en la mejora de la atención a las personas con dolor crónico no es un gasto, sino que es una inversión. Por resumir un poco desde la microgestión, en el Sistema Nacional de Salud, tal y como trabajamos con el documento que hicimos algunos con las plataformas de organizaciones de pacientes que ha mencionado Karina esta mañana, pues realmente el flujo es muy lineal y una vez más se ve que el paciente no está en el centro y los distintos niveles asistenciales giran en torno a él, ni tampoco los profesionales, ¿no? Es un flujo lineal. Y no entendemos un principio fundamental por el cual pensamos que toda persona en su evolutivo clínico, y eso sucede en todas las enfermedades crónicas y aquellas que cursan con dolor crónico no es una excepción, va a tener unas necesidades fluctuantes según su estado y su evolución clínica. Y sin embargo aquí, pues la puerta de entrada, como todo, es primaria. Primaria deriva al hospital, donde evidentemente hay barreras además acrecentadas por la pandemia, el retraso diagnóstico en la primaria, el retraso en la derivación desde primaria a los especialistas de algunas patologías para diagnóstico y tratamiento, y una vez que llega al especialista en la patología, pues el circuito habitual es ir a la unidad del dolor, a rehabilitación cuando hay un tratamiento agudo o finalmente a las unidades de cuidados paliativos cuando hay un tratamiento en fase avanzada. Sobre las unidades del dolor también penden muchísimas barreras que quedan por solucionar en nuestros centros hospitalarios. Primero, evidentemente, la heterogeneidad de las unidades. Una realidad que es la inequidad territorial para el acceso. El equipamiento a veces deficitario para el tratamiento de dolor crónico extenso.
el déficit habitual de recursos humanos y técnicos y el funcionamiento dependiente de la implicación de personal. Y os añadiría algo. Desde el aspecto formativo, ya que estamos en un curso de verano de una universidad, debemos recordar una cosa. Los médicos, enfermeros y otros muchos profesionales sanitarios recibimos poca formación en el tratamiento del dolor en nuestro grado. Y a lo largo de la residencia, sí, los anestesiólogos evidentemente sí, los médicos rehabilitadores razonablemente, pero no mucho más. Y evidentemente ahí tenemos una laguna en formación que se puede añadir. Y en cuanto a las unidades de rehabilitación, hay una barrera fundamental que es la ausencia o la falta de rehabilitación para determinados procesos crónicos. Este es el estado de lo que tenemos en muchísimos centros de primaria y muchísimos hospitales en la actualidad. Por tanto, evidentemente, si todo lo ponemos en atención primaria como inicio del circuito asistencial, como tantas y tantas patologías, y atención primaria está como está, no me voy a extender, pero creo que todos conocemos la carga que tienen los compañeros de atención primaria y ahora además incrementada justamente por la presión en la época post-COVID o los últimos coletazos de la pandemia COVID. Si el seguimiento del dolor crónico se realiza en atención hospitalaria, probablemente tendríamos la cuestión medio solucionada, pero es verdad que algunas patologías son devueltas a atención primaria después de viajar de una a otra consulta de especialistas. Y quizás el caso más paradigmático es la fibromialgia. Perdonad que barra para la psiquiatría, reumatología, porque yo veo muchísimos pacientes con fibromialgia que les llamo las pelotas de tenis, porque han ido pasando de una raqueta a otra sin encontrar realmente solución a muchos de sus problemas. Y bueno, cuando hablamos de la unidad del dolor, realmente, ¿en qué consiste la derivación en la unidad del dolor? Pues que muchas veces se trata de una mera interconsulta y un paciente que realiza un seguimiento agudo y en estos momentos probablemente no tanto fluido como otro. Y por señalizar a nivel de la microgestión o los circuitos asistenciales en la atención al dolor, un problema fundamental es que desde primaria no se derive directamente a las unidades del dolor de los hospitales. Evidentemente, ¿qué pasa con la rehabilitación o fisioterapia? Aquí sí que tenemos una derivación directa desde primaria a hospitalaria y siempre con una coordinación asistencial problemática por el enorme volumen que hay de necesidades de fisioterapia en atención primaria. Y realmente nunca acaba de funcionar bien, salvo en aquellas unidades de gestión mixta, unidades de gestión integrada como existen en Castilla y León o en el País Vasco entre primaria y hospitalaria, la diferenciación de qué tienen que atender los servicios de fisioterapia dependientes de primaria y qué tienen que atender los que dependen de hospital. Porque en principio siempre se habla de las necesidades de fisioterapia crónica para los primeros y de fisioterapia, entre comillas, aguda para los segundos, pero no siempre es así. En el caso del tratamiento en unidades de cuidados paliativos, lógicamente sí que tenemos un incremento de la incidencia y prevalencia de muchas enfermedades incurables, de procesos neurodegenerativos que generan una enorme demanda de dolor crónico que no siempre están suficientemente conformados o hay un número suficiente de equipos de cuidados paliativos. Es verdad que el flujo de derivación de pacientes entre paliativos y unidades del dolor suele ser bidireccional y también, insisto, dependiendo de la evolución clínica de cada uno. Me gustaría señalar 3 o 4 barreras fundamentales que hay ahora para algo fundamental en las personas que sufren dolor crónico, que es el diagnóstico precoz. Y fijaros una cosa que aprendí yo en la realización del informe que os comentaba. Hasta el 40% de las personas que afirmaban padecer de dolor crónico no contaban con un diagnóstico, a pesar de una media de 12 años padeciendo sintomatología. Y yo creo que aquí es una de las cuestiones clave que evidentemente hay que analizar, como en muchísimas otras patologías, pero si queremos un abordaje del dolor que sea efectivo, tiene que pasar por allí. Es verdad que, por otra parte, el dolor es la llamada sintomatología invisible, característica de algunas patologías, y vuelvo a barrer para casa, disculpadme, pero que es la fibromialgia. No hay marcadores claros, según la variabilidad de la práctica clínica es diagnosticada o no, y al final pues es un dolor generalizado, muy invalidante, causa de baja laboral y que no siempre recibe el tratamiento adecuado. Y hay una cuestión también que es muy clara en la ausencia de especialistas de referencia para el manejo de determinados problemas de salud crónicos. Pero os añadiría lo que para mí es la base del problema en la microgestión actual en el tratamiento del dolor, que son las barreras para la derivación. Porque es verdad que el diagnóstico precoz es una cuestión importante, pero una vez diagnosticado, ¿qué hacemos con esta persona? Y más en la coyuntura actual, con el incremento de la demanda sanitaria de la forma que estamos padeciendo por la COVID. Bueno, si atención primaria no puede tratar a determinadas personas con un dolor leve moderado en sus centros, tampoco puede derivarles cuando se agravan a las unidades del dolor porque tienen que pasar por el especialista de hospital con la lista de espera que hay. Si además no hay rutas de práctica clínica estandarizados como para el dolor como problema de salud específico y no solo como un síntoma añadido de muchísimas patologías, pues evidentemente tenemos que solamente el 36% de las personas que en España padecen de dolor crónico son tratadas de esta condición por el médico de atención primaria.
Evidentemente, este modelo de derivación, ¿qué favorece? ¿Qué está produciendo? Y más este último año, pues retrasar la llegada a las unidades del dolor de aquellas personas que precisan técnicas intervencionistas. Y en este sentido, si tenemos que la mitad de la población que es derivada a las unidades del dolor esperan aproximadamente un año o más desde el inicio de los síntomas, pues fijaros de lo que estamos hablando tanto a nivel de calidad de vida, de funcionalidad, etcétera, etcétera. Bueno, al mismo tiempo, si hablamos de la pérdida de funcionalidad, que quizás es lo que más preocupa a toda persona con dolor crónico, es verdad que los servicios de rehabilitación o fisioterapia, en principio, en muchos planes y en muchos servicios de salud, no están incluidos en la cartera de servicios destinados al manejo del dolor. Y es cierto que al final la conclusión a la que se llega después de un estudio exhaustivo de la situación en las 17 comunidades autónomas españolas es que solo se accede a determinados servicios de rehabilitación en situaciones de dolor agudo. Y cuando hablamos del autocuidado y de la incorporación, lógicamente, de los pacientes en su propia progresión de la enfermedad y de la salud, es cierto que muchas veces las personas tienen un gran desconocimiento acerca del manejo de la enfermedad que lo causa y, por lo tanto, también del dolor. Es cierto que muchos profesionales sanitarios resaltan las barreras que se encuentran en determinadas personas a la hora de implementar cambios de vida y mostrar hábitos de vida saludables para mejorar esto. Y yo lo pongo en interrogante por una cuestión que yo lo comentaba con compañeros, con médicos rehabilitadores que decían, no, es que hay personas que lo único que quieren es fármacos más y más potentes. ¿De verdad? ¿De verdad es justamente lo que quieren la mayor parte de las personas con dolor? Por otra parte, hemos incorporado PROMS, PREMS y encuestas de calidad percibida para modificar los servicios tal y como los ofrecemos. Lo veremos a continuación. Como resumen de todo ello, pues hablamos evidentemente de retrasos diagnósticos, de las dificultades de derivación de primaria, del retraso en la derivación a las unidades del dolor y lo comenta también Alberto antes, el infradiagnóstico del dolor en la población pediátrica, que eso sí que es muy lastimoso porque sucede con relativa frecuencia. En cuanto al manejo, pues una vez más, el dolor crónico se considera un síntoma secundario, no se utilizan habitualmente escalas o instrumentos de valoración biopsicosocial del dolor, hay una gran heterogeneidad de las unidades del dolor y su equipamiento es deficitario y, bueno, el abordaje integral y multidisciplinar de unidades del dolor con el equipo sociosanitario no acaba de conectarse y lo que hablábamos del rol pasivo de las personas con dolor crónico. Y sí que esta parte me gustaría concluirla hablando lógicamente del impacto psicosocial, porque si hay algo que tiene un impacto devastador con el dolor crónico es justamente la calidad de vida, con todo lo que conlleva. Bueno, entonces, si queremos cambiar esto de forma efectiva, es decir, ¿cómo colocamos esto de la persona en el centro, ¿no? El modelo de atención centrada a la persona con todo lo que conlleva? Pues primero lo que veríamos, evidentemente, que el flujo tiene que ser transversal y no lineal. Y evidentemente, en este modelo sí que se aseguraría la aproximación de los servicios sanitarios a la persona con dolor, la personalización de la atención y, por supuesto, que es la base. En cada momento evolutivo de su enfermedad, dicha persona con dolor crónico recibiría la atención del especialista necesario y atendiendo también a sus necesidades biopsicosociales particulares. Y esto colaboraría primero a mejorar la adherencia terapéutica, a mejorar la comunicación profesionales sanitarios-pacientes y, sobre todo, a mejorar los resultados en salud del paciente en tratamiento. Y, sobre todo, pues, en fin, yo aquí, como muchas personas, estoy de muchas cosas, de exdirector gerente del Hospital de Fuenlabrada, de Leganés y también de director general de Coordinación Sociosanitaria en el SERMAS, en la Comunidad de Madrid. Y lo cierto es que si las personas con dolor crónico no tienen una conexión adecuada, ¿no?, y una buena coordinación con servicios sociales, cuando fuese necesario, si las organizaciones de pacientes no pueden prestar y ser prestados en el marco del Sistema Nacional de Salud, servicios como la rehabilitación, la fisioterapia continuada, la asistencia domiciliaria, el abordaje psicológico y la orientación laboral, pues realmente nos quedamos cojos, porque no estamos dando atención a las consecuencias directas que tiene el dolor crónico sobre la vida de esa persona. Y, por supuesto, pues para ello habrá que transformar el modelo de comunicación profesional sanitario-paciente, incorporando, como es lógico, un modelo de toma de decisiones compartidas. Es decir, si creemos realmente en la participación del paciente, si creemos en la formación de formadores y en la incorporación de pacientes expertos, tienen que incorporarse a tomar decisiones sobre su proceso de salud. Y una cuestión fundamental, si atención primaria tiene que ser la puerta de entrada y tiene que llevar el peso del tratamiento en el dolor crónico, habrá que dotar a la atención primaria. Y si algo hemos aprendido durante los últimos 15-16 meses,
aparte de la importancia de la salud pública y la epidemiología, también la teníamos muy arrinconada, pues es que la atención primaria tiene que estar dotada, tiene que ser robusta y que tiene que, evidentemente, mantener ese rol de coordinación entre los diferentes niveles asistenciales, ¿no? Y, por supuesto, habrá que formar de manera específica para garantizar el adecuado diagnóstico y tratamiento no solo a los médicos, sino también a enfermería, a fisioterapia, etcétera. Y bueno, el circuito quedaría un poco así. En lugar de ese circuito lineal que habíamos establecido antes, la persona con dolor, y no por casualidad la situamos en el centro, persona con dolor que consulta con su médico de atención primaria, pero en íntima colaboración con hospitalaria. Y evidentemente, si primaria es el referente asistencial para el tratamiento del dolor crónico sin técnicas intervencionistas, lo que tenemos claro es que también es el interlocutor con el ámbito social, tanto servicios sociales como organizaciones de pacientes. Y serían los hospitales donde, tanto desde atención primaria como desde el ámbito social, de forma bidireccional, se realizaría el tratamiento del dolor crónico complejo, con el especialista de la patología crónica de base, digestivo, reumatólogo, traumatólogo, el que fuese, unidades del dolor multidisciplinarias que tiene que incluir también a médicos de atención primaria, a internistas, y a los fisioterapeutas y psicólogos, y las unidades, evidentemente, de cuidados paliativos. Y al final, ¿cómo se caracterizarían las unidades del dolor en este modelo de atención centrada a la persona? En los distintos hospitales, las unidades del dolor tendrían que estar formadas por un equipo multidisciplinar, con una capacitación certificada en el manejo del dolor complejo, ¿no? Y hemos hablado de los anestesiólogos, que son habitualmente quienes llevan el peso de dichas unidades, pero también médicos rehabilitadores, también los fisios, los internistas, médicos de familia, los psicólogos, terapeuta ocupacional, etcétera. Y que hubiera una figura de un coordinador, ¿no? Y aparte de contar con una cartera de servicios en las unidades del dolor bien definidas, bien construidas y, si puede ser, ya sé que esto es un desideratum complicado, común en todas las comunidades autónomas y desplegadas en todos los hospitales de referencia, pues para esto también efectivamente habrá que dotarlas adecuadamente. Y la cuestión del millón, ¿no? Que en el documento de la plataforma de organizaciones de pacientes pues reclutamos a muchísimos profesionales y también pacientes con dolor crónico para explicar quién debería acabar en una unidad del dolor. Porque finalmente es la pregunta del millón, porque este paso sí que es importante teniendo en cuenta la disponibilidad reducida de dichas unidades, ¿no? Pues fundamentalmente todo aquel que tenga posibilidades de mejorar con las técnicas intervencionistas disponibles. Esto es lógico. Aquellas que no responden a tratamientos convencionales y que son candidatos para tratamientos específicos del hospital de día. Aquellos pacientes con dolor neuropático que ya estén en la escala de opiáceos como tratamiento, que precisen un aumento de dosis y que no hayan experimentado mejoría ni en el nivel del dolor ni en la calidad de vida. Es decir, aquellos pacientes que lo han probado prácticamente todo. Las personas con pluripatología, con paciente crónico complejo, polimedicadas, pues personas con alergias a todo tipo de tratamientos, con síndrome regional complejo, etcétera. Y una cuestión que le añado de mi cosecha por dedicarme un poco a ello, las personas con antecedentes de adicciones, donde evidentemente el tratamiento con opioides tiene sus complicaciones. Y si no, pues tenemos el ejemplo de lo que ha ocurrido en los últimos años, que ha sido también una pandemia en los Estados Unidos, con el sobreuso o abuso de analgésicos por parte de la población, previo al coronavirus, pero que también ha dado muchísimas complicaciones y muchos fallecimientos por sobredosis. En fin, en definitiva, y hago como Karina, pongo este magnífico resumen que ya he compartido esta mañana, pues efectivamente, la persona tiene que estar en el centro del sistema, en torno a ello van todos los tratamientos o servicios que tiene que haber en una primera línea, luego va justamente todo lo que está fuera del hospital, y si queremos en los hospitales sin paredes, esto es una representación gráfica de ello, donde está primaria, donde están los especialistas de patología de base, la unidad del dolor, las organizaciones de pacientes, familia y los servicios sociales. Y al final con 4 cuestiones básicas que corresponderían al modelo de atención centrada a la persona con enfermedad y dolor crónicos. La coordinación, la flexibilidad, la personalización, las decisiones compartidas y el respeto a las preferencias del paciente. Y permitidme 4 diapositivas para terminar desde el punto de vista gestor, porque cualquier compañero mío, gerente de hospital o alguna persona que tenga responsabilidades en la elaboración de presupuestos dirá, oye, todo esto es muy bonito, pero ¿cómo lo financiamos? Teniendo en cuenta además la que se nos viene encima en cuanto a crisis económica o dificultad presupuestaria. Bueno, pues sí que os diría que simple y llanamente dejando de hacer lo que no sirve para nada. Os traigo datos muy recientes, y disculpad que estén en inglés, aunque estoy seguro que todos los asistentes habláis un inglés más que fluido,
porque vienen del último Congreso Europeo de Hospitales que celebramos online hace una semana. Las cifras son elocuentes, no lo siguiente. Bueno, son vergonzosas, es mi punto de vista. Quiero decir, para que os fijéis un dato, ¿vale? Teniendo en cuenta que la seguridad del paciente tiene que ser una línea clara, pues realmente aquello que hacemos que no aporta ningún valor ni diagnóstico ni terapéutico a los pacientes, no solo es tirar dinero, es que encima es producir efectos adversos porque irradiamos innecesariamente a pacientes, instauramos tratamientos farmacológicos que genéticamente no tienen ningún tipo de prueba ni les ayudan en nada y sobre todo y ante todo planteamos una variabilidad en la práctica clínica que es una auténtica amenaza para la salud global. O sea, fijaros qué cifras, estoy hablando de países de la OCDE. En España estamos más o menos, bueno, en la escala media alta, ¿vale? De waste spending, de desperdicio, traduzcámoslo así, pero fijaros las cifras, ¿no? O sea, en 1 de cada 10 hospitalizaciones ocurren efectos adversos, entre el 13 al 17% de los costes de manejo de un hospital podrían ser evitados y aproximadamente el 70%, ¿vale? Hasta el 70% en muchos casos podrían ser perfectamente ahorrados. Para que veáis un ejemplo, un presupuesto, un hospital, que los hay y varios, que llegan a los 500 millones de euros de presupuesto, ¿vale? Un Gregorio Marañón, un Vall d'Hebron, hospitales grandes en nuestro país, significaría que de cada año entre 80 y 100 millones de euros de su presupuesto son tirados a la basura. Para que os hagáis una imagen gráfica, ¿vale? Luego, además, es que hay unas variaciones geográficas tremendas, ¿no? Hasta el triple de indicación de prótesis valvular en el corazón o hasta por 5 veces en la artroplastia por prótesis de rodilla. Y, evidentemente, muchísimas veces totalmente precoces e innecesarias, ¿no? Y esto no es ninguna crítica ni a los cirujanos, ni a los traumatólogos, ni a ningún otro colectivo. Pero lo cierto es que habría que revisar esta enorme variabilidad por países y por comunidades. Si hablamos además de las resistencias antibióticas y lo que ello va a traer en un futuro debido a las prescripciones de antibióticos, aproximadamente el 50% de prescripciones de antimicrobianos son innecesarias. Entre el 12 y el 56% de las visitas al servicio de urgencias en los países de la OCDE son absolutamente inapropiadas y su coste multiplica por 8 un tratamiento en un centro de especialidades o por 12 en su centro de atención primaria, ¿vale? Por el mismo proceso. Muchas veces el gasto en administrativo multiplica hasta por 6 el gasto en determinados procesos y no hay ninguna correlación con el éxito de dichos procedimientos. Y bueno, y muchas veces hay hasta una variación de un 6% en el pago por los distintos servicios de salud por fraudes, errores o cuestiones administrativas. Es decir, si realmente queremos financiar algo, tendremos que dejar de hacer cosas que no aportan nada y redireccionar dicho presupuesto, por ejemplo, a montar un circuito totalmente novedoso para tratar el dolor crónico, que es una cuestión que está claramente encima de la mesa y que, por otra parte, nos está costando 16.000 millones de euros, ¿vale? Básicamente, ¿cómo hacerlo? Reconocer el problema, y esto todavía no es muy frecuente en los países de la OCDE, e informar. Se han hecho muchísimos atlas sobre lo que está sucediendo en bastantes países, sobre todo empezó el Reino Unido en 2014, a implantar una cultura de calidad en todos los hospitales, de reporte y sistemas de aprendizaje para los efectos adversos, generar y modificar los sistemas de información sanitaria. Tenemos muchísimas limitaciones en esos sistemas y, sobre todo, incorporar el valor y la seguridad que supone la perspectiva del paciente, de aquel que recibe los cuidados, los PROMs y los PREMs. Y, evidentemente, los datos y hacer de la información pública un soporte para cambiar el comportamiento y la manera en la que tenemos de gestionar poco eficientemente los presupuestos. Pues muchísimas gracias. Yo creo que realmente la situación es compleja y solo alineándonos y volando todos en la misma dirección, en una sola bandada, pues lograremos conseguir una microgestión un poquito más eficaz y, sobre todo, con mejores resultados en salud para los pacientes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres por vuestras estupendas presentaciones. Vamos a empezar el turno de debate. Julio, supongo que nos oyes. ¿Nos oyes, verdad? Perfecto. Bueno, no te vemos, te vamos un poco la espalda, pero no hay otra manera. No sé si dentro de la sala hay alguien que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta, así para animarse. O empezamos
Yo tengo aquí material incendiario, ¿eh? Te lo advierto, Alberto, o sea, de lo que ha llegado de la red. Lo siento, pero vamos a empezar abriendo fuego así de una manera un poco contundente. Alguna, si luego me dejarás también contestarla a mí, si no te importa, porque también me siento un poco implicada, es la primera. Mira, tengo un par de preguntas para ti, de Javier de Agustín. Dice, hablando de la estrategia de la línea estratégica 4, participación del paciente, ¿a qué se refiere? Como persona afectada de dolor crónico, tan solo conozco la formación por parte de la Universidad Rey Juan Carlos de paciente experto crónico en dolor. Esta es fácil, ¿eh? Espérate a la siguiente. Bueno, gracias por la pregunta. A ver, yo comentaba que dentro de la estrategia una de las cosas que más tenemos que mejorar es la participación de los pacientes, porque es verdad que todos incluimos líneas de pacientes, pero lo fundamental que hacemos es sensibilizar y formar. Nosotros, la formación a pacientes, aparte de lo que tiene la Universidad Rey Juan Carlos, que conocemos todos y además hemos participado yo mismo en el curso de este año, en Madrid y en otras comunidades autónomas, pero yo voy a hablar del caso de Madrid, tenemos una Escuela Madrileña de la Salud que nació para dar recursos a los pacientes. En ese sentido, puede entrar a la Escuela Madrileña de Salud, tiene una inscripción gratuita, tiene que logarse la primera vez, pero luego tiene un montón de recursos, tiene cursos largos, tiene cursos breves, tiene cursos específicos, por ejemplo, sobre tipos de dolor musculoesquelético. Y luego hemos hecho, aparte de eso, tenemos actuaciones que tienen que ver con relaciones con asociaciones o jornadas o cursos que hacemos. Vuelvo a repetir, ¿eso es suficiente? Yo creo que es donde debemos mejorar más. Pero la primera idea que tenemos es que el paciente debe estar formado para poder participar en su autocuidado y para poder colaborar. ¿Dónde veo yo que es quizá donde tenemos también que echar de alguna manera al resto? En empezar a contar más con los pacientes, y yo creo que a través de sus asociaciones, que es lo más sencillo, en órganos de participación cuando hagamos este tipo de documentos. Nuestra idea, por ejemplo, ahora estamos haciendo la siguiente estrategia, pues se la presentaremos a asociaciones de pacientes para que nos den su opinión. Pero es donde, ya digo, creo que debemos mejorar más. No sé si con esto contesto, pero seguro que Concha Seguro. complementa. No, a mí me gustaría decir una cosa. Hay muchas cosas para formación de pacientes. Lo que hacemos muy mal es comunicarlo. Pero también pediría ayuda a un SOS para todos aquellos pacientes y personas implicadas para que fuesen capaces de ayudarnos en la difusión. O sea, puedes hacer muchas cosas, pero si no somos capaces de llegar a los pacientes, no nos vale para nada. Tenéis que ser vosotros también los que os pongáis con nosotros. O sea, yo ya hace muchos años que cualquier cosa que hago para pacientes no la hago yo, la hacen ellos conmigo, que no es lo mismo. O sea, es un 50-50. Pero es verdad que se necesita un poco también el apoyo de los pacientes en la difusión. Pues no sé, recientemente la Escuela Madrileña de Salud ha hecho un curso de autocuidado en dolor crónico, que participan pacientes, que participan médicos, que participan psicólogos. O sea, quiero decir que es bastante amplio. A veces es que no somos capaces de llegar a cada uno y yo creo que esto hay que difundirlo, ¿no? Entonces os pediría también ayuda en este sentido. Una cosita que quería decir sobre eso, que se me ha olvidado decirlo. Tiene razón Concha, que fallamos también en la divulgación, y una de las cosas que nos interesa más es que no solo los pacientes, sino los profesionales prescriban escuela. O sea, nosotros decimos, tenemos que conseguir que todos los profesionales también conozcan el recurso, porque es verdad que a veces también nos falta divulgación interna y que el propio profesional le diga, oiga, tiene una escuela y puede difundirla. Eso es una de las actuaciones que también queremos potenciar en el futuro, que se conozca todas estas actuaciones que están a disposición, porque son online y ya vuelvo a repetir, tú te inscribes y puedes entrar a ellas. O sea, no necesitas, no es gratis, no necesitas pagar y están a disposición en nuestro caso y yo creo que en la de casi todos. Julio, no sé si quieres comentar algo, que también hay otra escuela de pacientes dentro del Ministerio. Sí, pues miremos que cometí el error, como os comentaba, en la red de escuelas de pacientes, hay una página web en la cual se vuelcan como todas estas iniciativas que se tienen en las distintas escuelas de pacientes en temas de salud, y se multiplica también la riqueza. En el boletín correspondiente del 26 de junio está un curso de la Escuela de Madrid, como al dolor estándar, y luego otro curso de la Escuela Andaluza. Entonces, bueno, pues aquí la
más así de ser pasarela y conexión de, porque también el tema de activos de salud, que tiene también un papel, es la función que se toma más desde el Ministerio. Perfecto. Carlos, ¿quieres comentar algo sobre la formación o pasamos a...? Yo sobre la formación, justamente en la línea que comentaban Julio y Alberto, es que, y tienes tú toda la razón, Concha, en decirlo, siempre exigimos responsabilidades a la otra pata del tratamiento sin mirarnos un poco también en qué podemos mejorar nosotros, ¿no? Tanto como receptores como del tratamiento, como justamente lo contrario. Y en ese sentido yo sí que lo comentaba antes, yo echo muchísimo de menos una formación continua en el profesional sanitario, pero también evidentemente el formar formadores y pacientes expertos que puedan ir divulgando determinadas cuestiones, porque si independientemente del avance en los tratamientos farmacológicos o en la reinvención de los circuitos de atención a las personas con dolor crónico, no incorporamos hábitos saludables y 3 herramientas que para mí son fundamentales, educación, educación y educación, en todo este tipo de cuestiones de promoción de la salud, pues realmente tampoco progresaremos mucho. Perfecto. Estaba ahí Rocío. Rocío es fisioterapeuta, para los que no lo conocéis, es una asidua a los cursos del Escorial y querías intervenir, ¿no, Rocío? A nivel micro, muy bien, el fisioterapeuta se le da mucha importancia, pero yo creo que sí que echamos en falta, cuando han hablado, o sea, en los comités, he visto que sí, está el oncólogo, están los anestesistas, está todo tipo de médicos, están los enfermeros, están los farmacéuticos y no estamos los fisios. Y creo que es fundamental. Entonces, en ningún momento se habla de nosotros. Bueno, no sé si estáis, hay un capítulo de otros que es el más amplio. Quiero decir, lo que te puedo decir que seguro que hay comités de atención al dolor que lo tienen. Yo he puesto los que tienen más frecuentes. Nosotros cuando empezamos con los comités y cuando fijamos un contenido mínimo, digamos que lo que le dimos fue una estructura organizativa de que tuviera alguien del equipo directivo para que cuando saliera algo del comité tuviera una línea directa con la gestión. La parte de calidad que poníamos también para eso, y luego dejábamos que fuera cada centro el que incluyera a los profesionales. O sea, el que haya profesional de anestesia no es porque fuera la instrucción. Y como has visto, vuelvo a repetir, el capítulo de otros es muy amplio. Seguro que ahí hay fisioterapeutas, pero no dimos como obligatorio que hubiera un fisioterapeuta, un anestesista, un tal, porque eso hubiera llegado a que no tuviéramos posibilidad real de funcionar bien. Pero bueno, lo tomo en cuenta, le doy una vuelta. No, pero es por eso, quiero explicar por qué se hizo y cuál es la razón, ¿no? Para que se entienda. Yo te puedo decir, por ejemplo, que en un hospital los fisios sí que forman parte del comité, tanto a nivel medicalizado como los fisios. Cuando hacemos jornadas de pacientes, el fisio, de hecho, da una mesa entera para directamente la atención. Y yo siempre aconsejo con la prensa, yo creo que si desde la unidad del dolor se derivara directamente al fisio, nos ahorrábamos mucho nosotros. El dolor, nos movemos y... Sí, yo creo que eso sería ideal, que los fisioterapeutas fuesen personas que pueden estar adscritos en las unidades del dolor, que por lo menos en la Comunidad de Madrid es inviable porque dependen del servicio de rehabilitación. Entonces se ahorraría mucho en esto que comentaba Carlos, de la diferencia que hay entre la rehabilitación entre el dolor agudo y el dolor crónico, y sería algo muy positivo a valorar. Alberto, échanos un cable. No tengo tanto poder, bueno, pero tú por lo menos dejándolo caer. En fin. Todo lo que se dice se reflexiona y se intenta mejorar. O sea, si estuviera todo perfecto, no estaríamos aquí. No, pero es verdad que... En una mesa, sí, lo entiendo. Que fisios y trabajadores sociales yo creo que son muy necesarios dentro de lo que es una unidad del dolor, en cualquiera. O sea, no hablo de Madrid, hablo en general, en cualquier unidad del dolor. Creo que sería algo muy deseable. Yo siempre digo que las cosas que te aportan hay que reflexionarlas, porque a veces puedes y a veces no puedes, pero son elementos que te ayudan siempre a tener un escenario más concreto. Víctor, ¿quería decir algo? Sí, bueno, tanto para Julio como Alberto como Carlos y para ti como dos preguntas. No habéis hablado de riesgo compartido. Me gustaría saber la visión del riesgo compartido desde la macrogestión, la meso y la microgestión. Y después, introducir el concepto de vía, el proceso pagado por vía clínica. ¿Vale? Ejemplo, dolor lumbar durante 3 meses, que haya un dinero y que eso sea asumido por todo el sistema y que luche el sistema entre sus diferentes proveedores a ver quién tiene mejores resultados. Esto en España es posible.
Empiezo si queréis, sí. A ver, comenzó por el final. En España es perfectamente posible porque, entre otras cosas, hace 2 años y medio que tenemos una nueva ley de contratación del sector público que justamente avala y promueve este tipo de contratación, ¿no? Como el riesgo compartido, en la compra pública innovadora, incluso Asociación para la Innovación en su articulado. Pero es una ley que no estamos utilizando, que desde el principio nos fijamos en los aspectos negativos, en las limitaciones que ponía la contratación menor, pero no tanto hacia algo que es imprescindible con la nueva farmacopea disponible y sobre todo con el avance de los tratamientos biológicos. Pero por la razón que sea, el regulador, en este caso, la Administración Sanitaria, no ha estado hasta ahora muy permeable hacia determinadas propuestas que desde los hospitales muchas veces hemos lanzado. Yo personalmente lo hice en 3 ocasiones desde el Hospital Universitario de Fuenlabrada y la respuesta siempre era, bueno, vamos a ver que esto tenga más rodaje y que alguien lo ponga en marcha. Y dice, ya, pero es que algunos tendremos que ser los primeros porque si no nadie va a ponerlo en marcha, ¿no? A mí me parece imprescindible y que sobre todo daría una mayor sinergia entre proveedor y sistema sanitario y hospitales, porque además cuando estamos hablando del abordaje del dolor crónico según las nuevas moléculas, es el paradigma de lo que ahora sucede en contratación pública. Los hospitales ya no compran productos, compran soluciones, y una solución es un pack global que incluye muchas cosas, ¿no? No sé si Alberto. Fenomenal. Alberto, Julio. Alberto. Bueno, yo de lo que ha hablado el riesgo compartido, efectivamente es una vía que existe, no es sencilla porque es verdad que se utiliza poco y, bueno, lo que se utiliza poco, pues se conoce poco, ¿no? Entonces es para cosas muy específicas, para proyectos muy específicos. En cuanto al pago por procesos, por vía clínica, que es lo que te he querido entender, si no... a ver, posibilidad existe. Yo creo que no es fácil en un sistema público. Quiero decir, no es sencillo porque... a ver, y esto es una opinión muy personal, entenderme, ¿eh? No es ni siquiera es de gestor, porque yo no soy gestor, el gestor es Carlos, quiero decir. Nosotros tenemos un volumen de dinero global, un número de profesionales global y un número de pacientes global. Quiero decir, nosotros no tenemos dinero para contratar. Si yo fuera contratador y tú fueras provisor, yo sí te puedo contratar a ti. Si tú no me cumples, te dejo de contratar. Pero es muy difícil dentro de un sistema en que tú eres mío y yo soy tuyo, que si tú no me funcionas yo no te pague. No sé si me estoy explicando. Es decir, no es fácil porque esto es una bolsa común. ¿Hay mecanismos para hacerlo? Sí. ¿Lo podríamos hacer a gran escala? Tengo mis dudas, pero por el sistema que tenemos. O sea, si tuviéramos en el futuro un sistema en que el provisor fuera realmente provisor, ahí sí puedes jugar a decir, oye, yo te pongo unas condiciones, tú eres mejor, pero nosotros tenemos un sistema que es global y que además un gran porcentaje se lo lleva nuestro personal, como sabe Carlos, ¿no? Entonces, yo no digo que no sea posible, digo que hay que tener en cuenta en dónde jugamos. Quiere decir que nuestro campo de juego es el que es. Seguramente sería más fácil intentar haciendo no tanto a lo mejor un pago global o por proceso, me da igual cómo lo montes, sino algún tipo de reconocimiento o algún tipo de incentivación. Pero a lo mejor el pago concreto por todos los procesos no sé si sería posible, no sé cómo lo ves tú, que tienes más experiencia que yo en este campo. Como hace la Concha. Claro. Pagan por proceso. Claro, yo estoy de acuerdo con la valoración de Alberto. Quizás en aquellos centros hospitalarios con un concierto singular, que lo que hacen es una actividad sustitutoria, ¿no?, es más fácil el pago por procesos. Quizás en un hospital de gestión enteramente pública estatutario es difícil, porque al final habría que cambiar el propio modelo de financiación o de posicionamiento por capítulos cerrados, que no puedes hacer movimientos de contables entre un capítulo y otro, que a mí personalmente me parece un error. Aquellos centros que disfrutamos como Valente Público Hospital de Fuenlabrada de una contabilidad o sea, de una estructura financiera, te permite justamente esto y te hace ser muchísimo más eficiente en la gestión, pero probablemente exista esa gran barrera, que al final es el diseño del presupuesto inicial. Y con una realidad también que debemos tenerla en cuenta. Cuando intentas acometer nuevas acciones que requieran presupuesto añadido, si no puedes retrotraer presupuesto de partidas ya preexistentes, estás generando deuda desde el primer día, porque además todos los hospitales, y esto me gustaría recordarlo desde aquí, están infrafinanciados desde el principio del ejercicio fiscal, desde el 1 de enero, porque el presupuesto del año en curso siempre es inferior al gasto real con el que se cerró el año anterior. Y esto, pues, no hace falta ser premio Nobel de Economía para darse cuenta que ya naces con una mochila de deuda determinada el 1 de enero, con lo que eso supone, ¿no? Julio, no sé si querías comentar algo.
Es que no he oído la pregunta, he oído la respuesta, si no sé si estaba hablando por proceso, por acto, entonces no... Hablábamos de la posibilidad de hacer un riesgo compartido en el cual a ti te financian en la medida en la que tú eres resolutivo, porque al fin y al cabo de eso se trata, es decir, te dan un dinero por proceso siempre y cuando tú demuestres resultados. ¿Cómo lo ves de viable? A mí, claro, es que ahorita hablamos un montón del Ministerio de Sanidad. O sea, yo creo que en el momento que estamos ante esa producción de datos y registro de datos por asistencia, estará más pronto que tarde a caer la valoración profesional por resultados en salud. Porque también la valoración por proceso, o sea, los resultados es una cosa más compleja, pero la valoración por proceso, igual que lo que era el superregistro, que imagino que yo también trabajé en Madrid, a veces el conocer sobre qué me están evaluando mi tarea en otros programas, etcétera, por ejemplo, en primaria de otros lugares, hace que registremos cosas que a veces no hacemos en la práctica. A nivel macro, sistemas nacionales de salud, en los cuales se han implementado estrategias para pagar por acto, han recalentado mucho tanto la asistencia como los costes finales y mejorar los resultados de salud. Pero bueno, eso es una cosa más teórica que de Muchas gracias. Víctor, yo creo que habías preguntado algo más aparte del riesgo compartido, ¿o no? Lo del pago. Compartido ligado al proceso. Al resultado, sí. Yo creo, ¿no? Por poneros un ejemplo. Imaginar, ahora mismo se paga lo que sea por un trasplante de pulmón. Y hay unos sitios que les cuesta más, y el hospital perderá dinero, y otros que les cuesta menos. El paso siguiente es pagar por el proceso de enfermedad hepática terminal. Eso puede incluir a un trasplante hepático. Vas ampliando la cartera de servicios de la guía clínica y dices, bueno, pues mira, por dolor lumbar, a partir de los 3 meses lo identifica primaria, hay que hacer esto, que incluye hospitalaria algunas veces y de 1.500 euros, como en Alemania. ¿Vale? Entonces, algunos pacientes saldrán costosos para el sistema y otros saldrán beneficiosos. La cuestión es que funcione. Es un modelo, pero es rápido, porque de repente pasa como lo que se dijo en la mesa anterior, que la gente se pone las pilas y dice, bueno, ya lo puedo meter en la vía clínica. No tengo que esperar a que me hagan una interconsulta o un especialista de otra área, a ver si lo deriva a fisioterapia, sino que puedo entrar en el sistema y ya tiene una vía clínica. Y eso cuesta lo que sea, se paga. Y da lo mismo si tú eres el pagador y yo, que trabajamos en la misma empresa, pero es una manera de trabajar. Ya lo sé que estamos jugando al Monopoly, ya lo sé, pero es una manera de trabajar. No me refería yo al Monopoly, me refería, que a lo mejor me he expresado mal, que el dinero global es el mismo. Es decir, que si yo el dinero lo pongo en la guía clínica y el dinero global es el mismo, lo estoy quitando de algún sitio. Quiero decir, si yo te puedo contratar a ti independientemente y yo diferencio mi dinero, pero yo, por ejemplo, imagínate que tengo 2 profesionales XX. A uno le pago y a otro no, pero es que a este le tengo que pagar porque es mío. O sea, quiero decir, no es fácil a veces descomponer el presupuesto y dedicarlo a partidas específicas por el sistema que tenemos nosotros establecido. Entonces, no es fácil el poder hacer eso. ¿Por qué suele pasar? Y en esto Carlos seguro, sabe mucho más que yo. Cuando se hacen los presupuestos, hay procedimientos que exceden con mucho el presupuesto y que a veces, digamos, se pagan aparte por la cantidad que es, como los trasplantes. Y esto se paga aparte por eso, pero el trabajo habitual no se paga aparte. Y eso se empezó a financiar así porque los que tenían que hacer eso eran muy pocos y era excesivamente caro. Pero claro, el global de actuaciones no sirve en ese modelo. No sé si me he explicado bien. Perfectamente. Entonces, claro, lo que tú dices, a ver, conceptualmente, claro que es interesante y claro que tú lo puedes plantear, pero lo que quiero decir es, todo el dinero global del hospital es el que es, tiene, como dice Carlos, un presupuesto que lo tienes a principio de año, y si tú
desde arriba dices, voy a dar más presupuesto a el que siga esta vía, ese dinero va a salir de otro lado. Y tú los gastos físicos los gastos del otro lado los vas a pagar igual, porque son tuyos. Entonces, es complicado. Es que no sale más caro porque depende es el mismo sistema, lo único que lo organizas de tal manera que no pagas por un proceso. Sí, te entiendo. Pagas por una vía técnica. Eso obliga, estimula al sistema para que seamos multidisciplinarios, para que abordemos el problema desde entrada. Ya lo sé que el capítulo 1 de sueldos es el 90% la mayoría de sistemas sanitarios en España. Ya lo sé, por ahí irá, ¿no? Pero imagínate la manera de trabajar de repente que desde primaria a hospitalizada, porque ya tenemos todas las pilas, porque el paciente no viene a hacerse un bloqueo de paciente, como una infiltración, sino que está dentro de una vía clínica que todo el mundo sabe de qué va. El coste al final puede ser inicialmente incluso menor, a la larga desde luego mucho menor, porque hace que el acceso sea rápido al sistema y se cronifique menos y los resultados son mucho mejores. Y eso sí que lo sabemos. Pero bueno, es un sistema alemán, creo que he entendido que estarías de acuerdo, lo que pasa es que es muy difícil. Exacto. Claro, si yo pudiera, como todos, si pudiéramos comprar, yo fijaría las condiciones, establecería los criterios y diría, esto se tiene que hacer así. Pero estamos en un sistema que a veces, y bueno, Carlos lo ha dicho, es gerente, está en la Junta Directiva de Sedisa, a veces el presupuesto no te permite hacer estas cosas. Por eso yo decía que, entendiendo lo que tú comentas, a lo mejor buscaría otros incentivos que no fueran exactamente el pagar por entrar en esa vía o en ese proceso, sino a lo mejor intentar ver cómo puedo incentivar para que eso se pueda hacer. Porque lo que sí estoy de acuerdo es que, de alguna manera, hay que incentivar el que hace bien las cosas y llevar a la organización hacia un camino adecuado. Tengo más preguntas, es que hay bastantes preguntas que han llegado, así que os las voy a ir haciendo. Una va sobre los comités de dolor, y dice, nos la ha hecho Paloma Casado, que está online, y nos dice, y en los comités de dolor participan pacientes, sería interesante saber qué resultados ellos valoran más de cara a la toma de decisiones. No, de momento, en los que tenemos, que yo sepa, no han participado. Alguna vez hemos hablado de que alguno participe. A veces tenemos un problema, que quiero decirlo, es difícil identificar el paciente que tiene que ir a los comités del dolor, no es fácil, ¿eh? O sea, nos cuesta a veces identificarlo. No en estos, pero en otros comités hemos pensado la participación de pacientes y hemos hablado con asociaciones de pacientes y es uno de los temas que tenemos pendiente, de ver cómo podemos conseguir que los pacientes de alguna manera participen, porque el paciente tiene que participar en este tipo de comités con una visión muy global. Por eso yo también insisto en lo importante que el paciente esté formado, que pueda opinar con una base, pero es una de las cosas que yo creo que tenemos hacia el futuro. Nosotros hace años lo que hicimos fue incorporar a un trabajador social para como darle la voz al paciente. No es lo mismo, evidentemente, sí, no, pero por lo menos es una perspectiva desde el punto de vista del paciente y enfocado un poco más a pues otros temas. Y a veces se incorpora a profesionales que a lo mejor se han jubilado o que ya no están en el hospital y que hacen de pacientes, pero es una figura intermedia. Pero yo creo que es uno de los déficits que tenemos. El que participen y también el poder identificar qué paciente puede ser, porque eso sí que es un problema técnico que tenemos. Tengo otra pregunta que yo creo que es muy interesante que la contestéis los tres, la manda también Paloma, va en principio para Alberto y para Julio, pero yo creo que Carlos también ha trabajado un montón de cosas de humanización y que es muy interesante. Que dice, ¿qué aspectos o dimensiones de la humanización se consideran prioritarios de cara a la nueva estrategia de atención al dolor? Pues no sé, Julio, si quieres empezar, vamos a empezar en el mismo orden, si os parece, que hemos hecho la mesa, y así vamos de la macro a la meso y a la micro. De la humanización o dimensiones se consideran claves o estratégicos en la nueva estrategia de atención al dolor, prioritarios de cara a la nueva estrategia de atención al dolor. Aspectos o dimensiones de la humanización que consideras que deben ser prioritarios en la nueva estrategia de atención al dolor. Pues a ver, yo conozco
recomendaciones para la priorización y en nuestro caso, como trabajamos directamente con las asociaciones de pacientes, nos derivan, nos proponen representantes que a veces pueden traer la cuestión de virtual porque tanto son representativos dentro de lo que puede ser los pacientes que se pueden encontrar en la consulta, ¿no? Porque sus reivindicaciones en muchos casos son excesivamente militantes o esa expresión poco de que hay demonios sin ver la globalidad del sistema. En nuestro caso, con el tema de la humanización, está muy presente la presencia a la hora de sacar todos los documentos y software de las asociaciones de pacientes, que son productos como muy macro, y son ellos los que priorizan, y, por ejemplo, las buenas prácticas también dentro de los comités que seleccionan en las buenas prácticas están los pacientes, y uno de los sitios que está el elemento de la humanización, la asistencia centrada de los pacientes. No sé si contesto a la pregunta, pero... Bueno. A ver, Alberto, baja un poco más la... Bueno, es una pregunta un poco trampa, Paloma, porque tú eres una experta, acabas de hacer un trabajo sobre humanización con la Fundación Humans, entonces, y vienes mañana, o sea que seguro que mañana lo vas a comentar. Además, habéis hecho un gráfico muy interesante explicando exactamente qué puntos, pero por bajar un poco a la tierra y sin ser tan experto como tú, yo creo que hay 4 áreas en las cuales se puede pensar en la humanización. Una, para mí la más importante, que es el tú a tú, lo que se llama atención centrada en el paciente, todo lo que tiene que ver con relación, trato, todo lo que es la atención directa. Yo creo que eso es un elemento nuclear. Los espacios donde se da la atención es el segundo. El que podamos formar a los profesionales en aspectos de humanización, pues esto que hablamos del trato, de la cita, por ejemplo, unirles citas, etcétera, y luego la organización. Yo creo que es el cuarto elemento, esto de, lo acabo de decir, agrupar citas o conseguir una organización humanizada es fundamental. Yo creo que además, aunque esté dentro de las actividades que puedes meter dentro de una estrategia de atención al dolor, la nuestra todavía no está definida, estamos trabajando en ella, yo creo que es una actividad compartida con la estrategia de humanización, porque todas estas cosas que he dicho las trabaja la estrategia de humanización. Cuando tú formas a un profesional para dar un trato adecuado a un paciente, da igual que estés con el dolor que estés operándole de una apendicitis. Yo soy cirujano de base, ¿no? Es decir, todos estos elementos se trabajan, digamos, de forma global. Perfecto. Carlos. Yo me uno a la aclaración de Alberto, que yo me atrevo a contestar a Paloma esta pregunta tendría que ser al revés, pero lo voy a intentar. Yo citaría 4 cosas fundamentales. La primera, creo que la acción más humanizadora para atender a las personas con dolor crónico es dotarles de mayor accesibilidad, es decir, organizar adecuadamente los tiempos de los profesionales para que el acceso a la prestación de servicios sanitarios sea lo más breve posible. Eso para empezar. Y creo que todavía podemos ser mucho más eficientes en depurar listas de espera y en organizar mejor los circuitos de derivación. La segunda, yo hablaría de algo tan sencillo como efectivamente el trato, tanto cordial, cercano, con un lenguaje inteligible, cuando los profesionales sanitarios nos dirigimos a los pacientes que lógicamente llegan en un momento de importante sufrimiento, de mucha carga de ansiedad y muchas veces de marcada incomprensión hacia el fenómeno del dolor tal y como les padece. El tercero, indudablemente, sería los espacios. Los espacios no solo humanizan, sino que también son terapéuticos. Y no es lo mismo una determinada iluminación, unos determinados colores, mobiliarios, etcétera, etcétera, de forma y manera que allá donde una persona tenga que estar, desde la sala de espera hasta la consulta, pasando por los pasillos de un hospital, estén pues lo menos lúgubres posibles, cuando menos, ¿no? Estoy recordando algunos hospitales determinados. Y el cuarto, creo que es fundamental, es lo de la información y formación. Y evidentemente, si en algo el sistema muchas veces se queda corto, es a la hora de trasladar información inteligible y continua acerca de su patología y de sus problemas a las personas que acuden a él para encontrar una solución. Bueno, gracias. Yo os recomiendo a los que no os hayáis leído el decálogo y el documento que os lo leáis porque, como decíamos antes, lo importante es lo que opinan los pacientes y este decálogo está hecho con pacientes, con lo que ellos realmente han trabajado en focus group, etcétera, y tiene medidas tanto para la macro como la meso como la microgestión, es decir, que todos nosotros estemos donde estemos podemos aplicarlo, así que os lo recomiendo. En Grunenthal y la Fundación Humans yo creo que no tienen ningún problema en hacéroslo pasar. Sé que está colgado.
Tenemos que ir acabando, pero no quiero que piense Javier de Agustín que no quiero hacer una pregunta bomba, que en realidad no creo que tenga mucho que ver con Alberto, pero que se la tengo que hacer porque viene aquí y me sentiría mal si no se la hago. Dice, nos habla de hacer un abordaje inicial del dolor en atención primaria. ¿Cómo lo compatibiliza con el cierre de centros de atención primaria? Es un contrasentido. Bueno, supongo que tú no tienes mucho que ver en sí, pero... A ver, yo no tengo nada que ver, pero vamos, yo creo que una cosa es el aspecto organizativo y otra cosa es quién tiene que hacer las cosas. Yo creo que es muy importante que si la mayor parte del dolor crónico se trata en atención primaria, como nos dicen todas las estadísticas, pues que potenciemos la actividad de atención primaria en ese aspecto. Luego, cómo se reorganice la atención primaria es algo que yo no soy capaz de decir y no le podría contestar sintiéndolo mucho, pero lo que sí creo es que tenemos que potenciar la actividad que hacemos en primaria, en formación, en continuidad, en relación, porque la mayor parte de nuestros pacientes están ahí, ¿no? Evidentemente luego estáis las unidades del dolor, está la continuidad, pero creo que aquí hay que hacer una apuesta en ese sentido. Bueno, yo creo que me está regañando ya César diciéndome ve cortando, yo seguiría, pero no me van a dejar. Os quiero dar las gracias a todos, Julio, por poderte conectar, a Alberto y a Carlos. Creo que ha sido una mesa muy interesante, donde podemos sacar conclusiones importantes. Nos hemos quedado algunas cosas en el tintero que a lo mejor los organizadores el año que viene tienen en bien decir cómo vamos a crear todo esto que es tan importante, con qué financiación o de dónde sacar la financiación, pero esto sería ya para la siguiente mesa, y simplemente agradeceros a todos vuestras magníficas exposiciones y al público pues toda su participación en el debate. Muchas gracias. Julio, gracias.